Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar Pokémon para siempre. Pokémon Winds and Waves acaba de aparecer en el Pokémon Presents y hay algo que no cuadra. Y para ello, para desvelar todo esto, tenemos con nosotros un invitado muy especial que conoce perfectamente la saga. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal están? ¿Todo bien aquí? Todo bien aquí, esperando, listos, felices para platicar de Pokémon, la nueva generación. Bien, estás a la última, ¿no? Sé que eres un experto y bueno, creo que nos vas a sorprender bastante. Espero que sí, que también Game Freak Pokémon nos sorprenda con esta nueva edición que van a sacar, que ya es próxima, ya estará confirmado todo. Lo primero que te quería preguntar es, ¿qué has sentido realmente tú al ver el anuncio? Bueno, mira, realmente ya tenía rato que Pokémon no sacaba algo que realmente yo creo que ilusionara en general a la gente, no solo a mí. Y la verdad es que a mí me gustó bastante. Yo creo que el salto gráfico que dieron, o por lo menos lo que se vio dentro del tráiler que lanzaron del Pokémon Presents, la verdad es que ilusiona bastante. Obviamente, bueno, es el primer vistazo nada más estamos viendo lo primero que está saliendo de todo esto. Y la verdad es que sí ilusiona bastante, sí me gusta mucho, por el apartado gráfico sobre todo, que es algo que bueno, ya venían cargando con problemas de esos desde hace ya varios añitos por atrás. ¿Qué tal? ¿Te ha dado buena vibra este nuevo Pokémon o sientes que es más de lo mismo? Mira, realmente Pokémon tiene esta esencia de RPG antiguo que no creo que vaya a cambiar en esta generación. Yo creo que la va a mantener y va a seguir con ella. Sin embargo, yo creo que sí van a cambiar bastante algunas fórmulas, porque como venía ya acarreando varios detalles desde hace ya 2 generaciones, yo creo que sí van a cambiar muchas cosas. Yo creo que no va a ser lo mismo que veníamos viendo, no va a ser la misma cuestión, sobre todo porque Pokémon solía tener su competitivo en los juegos principales, o sea, en las sagas principales, como es Pokémon Viento y Ola o Winds and Waves. Y ahora, de hecho, al momento que estamos grabando este podcast, mi querido Stein, en unos cuantos días va a salir el Pokémon Champions, que va a ser el juego donde van a poner toda la carne al asador para el juego competitivo de Pokémon, del videojuego. Entonces, estas 2 entregas van a ser las que se queden fuera por primera vez del competitivo de Pokémon. Obviamente quitando las primeras generaciones donde no había competitivo. En cuanto comenzó a haber un apartado así en el videojuego, bueno, siempre fue la saga principal. Esta va a ser la primera que no lo hace. Y yo creo que quitarle ese peso de encima a esta generación puede ser muy bueno, porque ya no tienen que estar pendientes de ese apartado. Ya ese apartado lo tiene otro juego, lo tienen otras personas, bueno, digo, dentro del mismo Game Freak, pero ya lo tiene otro juego. Ya se puede enfocar completamente a lo que, bueno, por lo menos a mí me gusta de las sagas principales, que es el lore, toda la historia, toda la magia, ¿no?, de Pokémon en sí. Hablabas de Pokémon Champions y bueno, yo he de decirte que dentro de poco pues yo saco una preview, ¿no? Yo tengo un canal de, bueno, como bien sabrás, de tops, reviews, análisis y tal. Y bueno, yo saco dentro de poco el Pokémon Champions, ¿no? En el canal. Por lo que tengo entendido, está muy enfocado al PvP, al Player versus Player. Y bueno, creo que va a ser, digamos, el primer Pokémon que no va a depender un poco de nada, ¿no? Es decir, depende únicamente de ti si quieres destacar o no. Ahí no va a haber el modo historia, que te acompaña, que te dice esto, que te dice lo otro. Es decir, ahí realmente, si, como digo yo, si tienes manos o sabes de Pokémon, vas a llegar lejos, y si no, pues te va a costar mucho avanzar, ¿no? ¿Qué sabes de esto? Bueno, realmente el juego de Pokémon Champions está 100% enfocado en lo que es el competitivo. Como dices, es jugador contra jugador. Ya sea un Pokémon contra un Pokémon o 2 contra 2, que es el formato más famoso, el que se utiliza dentro de la competición de Pokémon. Está enfocado completamente a eso. Hasta lo que sabemos, no va a tener historia, no va a tener nada más allá
de las batallas Pokémon. Algo interesante es que por primera vez Pokémon va a poner sus batallas de este estilo, de tipo RPG, fuera de la plataforma de Nintendo. Ya que este juego, Pokémon Champions, va a salir para móviles, para teléfonos, como decimos acá en México, va a salir. Entonces, es un cambio muy grande para Pokémon. O sea, es un salto grande. Por lo que te digo de que, número uno, le quitan el peso a las versiones principales o a la generación en turno del juego competitivo. Y número dos, porque al tener un juego exclusivo para eso, entonces le pueden dar su debido tiempo y su debido tratamiento, porque una de las cuestiones que yo veía, no sé si como problema, pero sí como un detalle que tenía Pokémon al momento del competitivo, es que una vez empezaba una generación, por ejemplo ahora que estamos en la generación de Paldea, no hay cambios en los Pokémon. Me explico, si sale un Pokémon muy roto, no lo cambian hasta la siguiente generación. En este caso, hasta que salga Winds and Waves. No le cambian las estadísticas, no se le mueve nada. No sé si con la salida de Pokémon Champions vayan a hacer esto. Vayan a mover características de los Pokémon dentro del mismo juego para balancearlo, ¿sabes? Que haya estos nerfeos, bufeos de los Pokémon que vayan saliendo y que en vez de banearlo como tal, quitarlo del juego, que es lo que hacían dentro de las sagas principales, que bueno, en esta competición solo se puede jugar con legendarios, o en esta solo se puede jugar sin legendarios, ¿no? Entonces, cuando sucedía esto, quitas Pokémon muy fuertes y haces que, bueno, se vaya medio balanceando. Y siempre sale uno que otro Pokémon que termina siendo más roto que otros, pero si les puedes estar dando este tratamiento va a ser un salto muy grande. Yo creo. No sé si lo vayan a hacer, no han dicho absolutamente nada de eso, pero a mí me da esa impresión, porque si ya lo estás pasando para un juego específico de competitivo, bueno, yo creo que lo mínimo es darle el tratamiento como tal, ¿no? De un juego competitivo. Y viendo cómo va la saga normalmente, ¿qué te ha sorprendido más realmente? ¿Este nuevo Pokémon que va a salir más reciente, Pokémon Champions, o el que acaban de anunciar? Si me llama más la atención, Pokémon Champions o Winds and Waves. No, ¿qué te ha sorprendido más? ¿Cuál de los dos te ha sorprendido más, quizás? ¿El Pokémon Champions o el Winds and Waves? A ver, me sorprende mucho más Pokémon Champions. Winds and Waves, aunque es una noticia gigantesca, porque es la siguiente generación, es algo que, sabes, ya te esperas. Porque cada cierto tiempo, bueno, Pokémon va sacando sus nuevas generaciones y es algo que tarde o temprano iba a terminar pasando. Lo que sí no nos esperábamos, yo creo que nadie, y bueno, esto lo anunciaron ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya venían anunciando Pokémon Champions, pero fue que pasaran el competitivo a un nuevo juego, no que se quedara en la saga principal. Eso yo creo que sí nos sorprendió a muchos porque, bueno, teníamos, pues imagínate, desde la tercera generación, que ya más o menos esto es ya un poquito más formal en cuanto al competitivo, desde entonces hasta ahora, siempre en los juegos principales el competitivo del videojuego, y ahora de repente nos dicen, no, ya no va a ser aquí, va a ser acá, y va a cambiar en la forma en que se juega. Y ahora no solamente es en Nintendo, sino también la gente que no tenga para comprarse un Switch, una Switch 2, va a poder jugarlo desde su teléfono. Entonces yo creo que eso me sorprende mucho más que como tal la generación, aunque obviamente, bueno, la generación es el bombazo, ¿no? Siempre que Pokémon anuncia nueva generación, todos los fans de Pokémon nos volvemos locos para saber qué es lo nuevo que van a meter. Estábamos hablando recientemente, lógicamente ahora, de Pokémon Champions, antes de seguir ya a focus total con Winds and Waves, ¿no? Pero el Pokémon Champions quiero añadir un inciso, y es que bueno, como todo competitivo, creo que habrá, bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Algún personaje roto, tendrán que regularlo. Siempre pasa, Siempre pasa que hay algún personaje roto que tienen que regular, que tienen otros que tienen que nerfear. ¿Crees que eso será un hándicap importante a la hora de que sea un éxito o un fracaso? Mira, como venimos de un competitivo en el que no se modificaba absolutamente nada, más que
quitar y poner Pokémon. O sea, lo que te decía, ahora sí puedes ser legendarios, ahora no, ahora solo legendarios menores, ahora no. Yo creo que sí va a terminar siendo bastante importante, porque en caso de que sí muevan las características de los Pokémon dentro de Pokémon Champions, puede hacer que una de dos, o los de la vieja escuela, los que vienen acostumbrados a jugar el competitivo desde hace muchos años, no les guste, porque bueno, ya están acostumbrados a una cosa, como a mí en lo personal, que sí me gustaría, porque creo que de pronto Pokémon se le va la olla, se le va la chapa y empieza a hacer Pokémon que no tienen ni pies ni cabeza, son para mí en lo personal están rotísimos y no los cambian, no los mueven. Salió así y así se queda durante 4 o 5 años, lo que dure la generación. Entonces yo creo que deberían hacerlo. Te digo, no nos han dicho mucho. Lo que nos han dicho únicamente es un poquito por encima cómo funciona, cómo puedes conseguir Pokémon y cómo puedes mover ahí las estadísticas un poquito de cada Pokémon. Pero es todo lo que nos han dicho. No nos han dicho, como te digo, si va a estar teniendo actualizaciones seguidos, si va a ser un juego que van a dejar ahí que corra durante la generación. O sea, todo esto obviamente lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Y claro, como dices, o sea, también como la comunidad del competitivo lo va absorbiendo, ¿no? Porque a final de cuentas el juego es para ellos. El concepto Winds and Waves, ¿crees que puede ser un cambio real de fórmula? ¿O realmente va a ser un poco más de lo mismo? Bueno, Winds and Waves pertenece a lo que es la saga principal. O sea, sigue siendo, es una nueva generación. No creo que vaya a cambiar mucho como tal la fórmula del juego en sí. Yo creo que la van a mantener. Pero siempre será la misma historia, es decir, el típico, bueno, que vas cogiendo Pokémon, gimnasios, ¿no? Sí, yo creo que esa esencia la va a mantener. Yo creo que esa esencia de ir consiguiendo tus medallas, los gimnasios, atrapar Pokémon, completar la Pokédex. Esto yo creo que va a continuar así. Obviamente, cada generación desde hace ya unas cuantas atrás introduce nuevas mecánicas. Y estas nuevas mecánicas pueden o no gustar a la gente y vamos a ver cuál es la mecánica que van a sacar en esta generación. En Escarlata y Púrpura lo que nos tocó fue la teracristalización, que para muchos ha sido de las mejores, ¿no? A mí también me gustó mucho. Visualmente creo que es muy muy normalita, pero al momento de competir, al momento de jugar, yo creo que es súper interesante. ¿Qué van a sacar esta vez aquí en Pokémon Winds and Waves? No lo sé. No tengo ni la menor idea que se les va a ocurrir, pero eso es lo que cambia. Eso es lo que Pokémon suele jugar con eso, con la nueva mecánica en turno de la generación. Y como te decía, como ya el competitivo no pertenece aquí, se les puede ir y pueden hacer algo muy, muy loco. ¿Crees que se acerca más Winds and Waves a Pokémon Legends Arceus o quizás al estilo clásico? No, al estilo clásico. Pokémon Legends, o sea, la saga de leyendas de Pokémon, Arceus y Pokémon Leyendas Z, son su propia cosa. O sea, Pokémon Leyendas es como casi un spin-off de Pokémon. O sea, están a su rollo. Que sí, toman de referencia el lore de la saga principal, sobre todo Pokémon Leyendas ZA, que es el más nuevo. Sin embargo, ellos son su propia cosa. O sea, de hecho, incluso la forma de jugar las batallas, tanto en Leyendas Arceus como en Leyendas ZA, es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados en las generaciones, o sea, en los juegos base, en que es el RPG clásico, ¿no? Turno por turno. Vas tú, voy yo, vas tú, voy yo, vas tú, voy yo. Leyendas reformuló por completo esa idea de juego. Ahora bien, lo que te decía, como el competitivo ya no está aquí, es a lo que me refiero con que se les puede ir
ir el santo al cielo o la olla, ¿no? De vamos a hacer algo completamente diferente con Winds and Waves. No creo que lo hagan. Yo no creo. Pero también tenemos que tener en cuenta que las nuevas generaciones son mucho más dinámicas, ¿no? Son súper dinámicas porque Pokémon, tenemos que también acordarnos, Stein, que Pokémon es un juego principalmente enfocado para niños. Y eso nunca lo han ocultado. Siempre ha sido así. Siempre han hecho el juego para los niños de la generación. Para nosotros. Está preparado para niños, pero luego al final, oye, pocos niños lo juegan en comparación con la cantidad de adultos, ¿no? Que la comunidad de Pokémon, yo pienso que es muy extensa, ¿no? Y yo pienso principalmente, no sé si coincidirás conmigo, que la juegan muchísimos más adultos que realmente niños, ¿eh? Sí, porque, a ver, estamos hablando de un juego que nació en el 96. O sea, los niños que lo jugaron en su tiempo, que tenían, no sé, 14, 12, 13 años en aquel momento. De la Game Boy, ¿no? Sí, estamos hablando de que hoy en día tienen 40 años. O sea, 47 también, ¿eh? Yo lo jugaba. Entonces es un juego muy antiguo. Y obviamente ha venido jalando precisamente por esto que te digo, de que es un juego que está hecho para niños, pues va jalando, ¿no? O sea, a ti te tocó, como me dices ahorita, a ti te tocó la primera generación en el Game Boy. A mí me tocó la tercera en el Game Boy Advance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un niño agarra este juego, lo tiene que jalar, porque si no, Pokémon desaparecería, ¿no? Porque nosotros, se podría decir, nosotros ya somos la última generación, y Pokémon no busca eso. Busca que el juego le guste a los niños, para que estos niños que hoy tienen 10 años, que nacieron en el 2016, 2017, 2015, que ahorita tienen esa edad, jueguen y se enamoren de Pokémon. Para que en 30, 40 años, como nos pasa a nosotros, digan, ¡ay, Pokémon! Y sigan jugando, ¿sí me explico? Entonces, nosotros ya estamos ahí. Que es mucho de lo que se quejan de nosotros los fans de Pokémon. No, es que le compran lo que sea a Pokémon, porque como es nostalgia se los compran. Pues en parte sí, o sea, Pokémon no lo vamos a engañar, ¿no? ha hecho cosas que dices, ¿pero qué es esto? Y voy y lo compro. Pero, mira, ahora que estamos aquí en materia, ¿hay algún Pokémon que hayas comprado que hayas dicho, joder, tío, soy muy fan, pero vaya castaña, ¿no? ¿Qué es esto, no? Uy, tío. Tiene que haber alguno, ¿eh? Tiene que haber alguno. Piénsalo. Sí. No, lo tengo muy claro. Fíjate, y es algo muy chistoso porque es el último. Yo realmente, el último Pokémon en Leyenda ZA, el juego base, lo compré con mucha ilusión. Me gustó muchísimo, es un juego que disfruté un montón. Y luego compré el DLC, porque es una historia completamente aparte, pero básicamente anuncian el juego base y luego, junto con eso, anuncian que va a tener un DLC. O sea, nos anunciaron un juego completo, por decirlo así, dividido en dos. Y cuando salió el DLC, yo lo compré y, tío, no. Yo creo que eso fue un error. Comprar por comprar, sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era prácticamente lo mismo. Más de lo mismo. No expande nada, Stein. Es que no expande nada. ¿Qué te añaden? 4 Pokémon más y arreando, ¿no? Básicamente. Híjole, yo creo que sí, te añaden 3, 4 mega evoluciones y párale de contar, pero deja tú eso, o sea, tú cuando compras un DLC, tú que eres gamer, tú juegas no solamente Pokémon, sino un montón de sagas, cuando tienes un DLC, tú lo que esperas es que expandan el mundo, ¿no? Que te dejen visitar una nueva zona, que te manden a otro lugar, que algo se desbloquee, vaya, ¿sí me explico? Y este DLC no, o sea, de este DLC no expandió absolutamente nada, utilizó la misma zona, los mismos lugares, simplemente pues te dio una historia más, pero no hizo nada exagerado, y creo que cobrar por eso se me hizo un poquito locura, y ya una vez lo compré y lo jugué, dije, tío, yo creo que esto no vale la pena. Esto me gasta el dinero y me lo voy a haber ahorrado, ¿no? Sí, no. Digo, con todo el perdón a los que les haya gustado, ¿verdad? Pero
Sí, bueno, claro, para gustos colores, ¿no? Habrá muchísima gente que estará... Bueno, la gente, cuando a lo mejor escuche este podcast algún día alguien dirá, ¿qué está diciendo este hombre, no? Es guapísimo este juego, ¿no? Y además el DLC es increíble, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Bueno, pero por lo que hablamos, ¿no? En parte a lo mejor a ti coincides a lo mejor en unas cosas con algunos fans, ¿no? De la saga y a lo mejor en otras cosas, pues oye, dices, no tiene nada que ver esto, ¿no? Bueno, o sí. Es que depende. Son mucha gente, ¿no? Al fin y al cabo, la comunidad de Pokémon es grandiosa. Sí, es gigante la comunidad de Pokémon. Además, acuérdate, siempre tiene un detalle muy, muy curioso. No sé si toda la saga, yo creo que Pokémon en específico, y es que envejece bien, por alguna extraña razón. O sea, algo que hoy la gente está diciendo, no, pero qué horrible, qué horrendo, qué feo, qué asco. Pasan 15 años y resulta que se convierte en el mejor juego de la historia de Pokémon. Dices, ¿cómo? O sea, yo me acuerdo que cuando salió Pokémon Blanco y Negro, le tiraban durísimo. Decían que horrible, que Pokémon ya había perdido su esencia, que Pokémon ya había... ya no sabía qué hacer, ya nada más estaba vendiendo por vender. Y tío, hoy estamos hablando de que la gran mayoría de fans de Pokémon consideran que el mejor juego de Pokémon es Blanco y Negro. Sí, pero es que eso suele pasar en muchos juegos realmente, ¿eh? Y en sagas, sobre todo en sagas. Pasa mucho, ¿eh? O sea, yo hace poco también he hecho un top precisamente de esto. Es que es casualidad, ¿no? Que me estás contando dos cosas que recientemente, una la voy a sacar dentro de poco y otra, lógicamente, la he sacado hace nada. Y sí que es cierto esto, ¿eh? Que, por ejemplo, juegos, un ejemplo te voy a poner, un juego absurdo, que no es una saga realmente, pero que es un juegazo, el Days Gone. No sé si lo has jugado, el Days Gone. Pero el Days Gone... es un juego que, bueno, que todo el mundo le tiraba hate y al final, oye, es un juegazo que te cagas. Y así muchos, incluso el de Last of Us 2 y muchos así, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso el Dark Souls 2, o sea, porque mucha gente lo que pasa en ese tipo de juegos y este tipo de sagas también, quitando el Days Gone, lógicamente, a día de hoy, es que muchos cogen y hacen la comparativa, ¿no? Que ahí es donde voy a ir. Ahí es donde voy a ir con Pokémon y contigo, ¿no? Muchos lo comparan, ¿no? Es decir, todavía no le han dado lo suficiente, a lo mejor por algún tráiler o algún pequeño gameplay que han visto, o ni siquiera lo han llegado a comprar y lo han llegado a sufrir o a disfrutar en sus propias carnes, ¿no? Simplemente se basan en lo que he visto, no me lo compro y lo critico. Y ahí viene el error, ¿no? Porque hacemos la comparativa absurda, que es la comparativa que mucha gente hace absurda, sin probarlo tú mismo. Y cuando tú lo pruebas, al cabo del tiempo, por H o por B, te arrepientes. O cuando ves que la comunidad dice, que no es lo que nos esperábamos, que todo el mundo empieza a darse como la vuelta a la tortilla y todo el mundo empieza a halagarlo, ¿no? El juego que al principio lo estabas sepultando, ¿no? Y dices, hostia, este juego es muy bueno, no es tan malo como nos pensábamos, ¿no? Y entonces tú ya dices, bueno, pues lo voy a probar, y entonces tú lo pruebas y también te unes a como digo yo, a la family friendly de este juego es una puta maravilla. O sea, ¿qué cojones estaba diciendo yo en su día, no? Y es así, ¿sí o no? Sí, no, y como dices, pasa con un montón de sagas. Pero yo te decía en especial con Pokémon porque, como te digo, como realmente realmente Pokémon está hecho para niños, pues hoy en día nosotros a lo mejor sale el juego y tú y yo decimos, vaya mierda, porque tenemos la comparativa. Pero el niño de 12 años, 11, 10 años que lo juega hoy, tenemos que entender está en que nunca ha jugado Pokémon. No, lo va a flipar. Lo va a flipar. Sí, claro, o sea, él agarra Pokémon Escarlata y Púrpura y aunque estaba lleno de bugs, que es la verdad, lo agarra un niño de 9 años y le flipa. Porque es muy colorido, porque están los Pokémon. Las evoluciones. Las evoluciones. Lo que más. Siempre lo que más me ha gustado. Exacto. Entonces, los niños, ¿qué dicen? Este juego es ¿qué es esto? Esto es increíble. Claro. Obviamente nosotros que... Yo jugué la tercera generación, cuarto o cinco, me fui yendo y de repente veo esto, digo, ¿qué puta mierda es esto, Pokémon? Por favor. Pero obviamente un niño chiquito que nunca ha jugado ningún juego de Pokémon, pues se le hace la hostia, entonces... Bueno, también en mi caso, a ver, yo por ejemplo, sí que es verdad que yo asocio un poco, no sé si coincidirás con esto, ¿no? Porque a ti no te ha cogido tan antaño, ¿no? Tan pixelado, aunque seguramente los habrá jugado, ¿no? Pero no te habrá cogido tan pixelado los games. Pero sí que es verdad que muchas veces, antiguamente era, no sé, porque ya te digo, hace tiempo que la verdad no juego a ningún Pokémon,
porque no tengo nada de Nintendo. Ojo, que quiero tenerlo, pero no lo tengo actualmente, hoy por hoy. Y sí que es verdad que en antaño, yo me acuerdo que los juegos normalmente, incluso Pokémon, Super Mario y otros tantos de Nintendo, eran muy divertidos. Sí que es verdad que tenían unos gráficos horrendos comparado con lo que hay hoy, ¿no? Porque es verdad que tú los ves y es que te lo juro, tío. O sea, yo, por ejemplo, incluso hace años, ¿no? Me pillé una PS Vita y dije, hostia, tío, quiero tener... Y la vi y dije, no me la compro, es que me duele la vista, tío. O sea, es que es jodido, ¿eh? Y antiguamente lo veíamos como, oh, es increíble. Y es que te pillas una consola retro tipo Game Boy, tipo PS Vita, tipo tal, y es que te duelen los ojos de los videojuegos de realmente lo pixelado que está. Y en cambio son súper divertidos. Por eso siempre te diré lo mismo. ¿Crees que algún día, ahí viene la pregunta que te voy a formular, ¿crees que algún día pasará, como por ejemplo está pasando con la saga de Resident Evil, Residente del Mal, en castellano, que sacarán remakes de los primeros? O sea, el primer Pokémon, segundo, tercero, remakes, con los gráficos de hoy en día. Pues ya lo han hecho, a ver. No, pero continuo. Continuo. Pues yo creo que sí, o sea, te digo, ya lo han hecho y lo siguen haciendo. O sea, en la tercera generación, que fue la que yo entré, sacaron los remakes de Pokémon Verde Hoja y Rojo Fuego, ¿no? Bueno, pero te hablo de más allá, te hablo de más antiguo, ¿eh? Te hablo de los de Game Boy. Sí, o sea, de hecho, lo que te digo, el primer juego, que fue Pokémon Rojo y Azul, que fueron los primeritos, se les hizo un remake en la tercera generación. Luego de Kanto, tuvimos el remake en Pokémon Let's Go, hace no mucho, creo que salió en 2018. Y no dudes que vuelvan a sacar una versión de Kanto de alguna u otra forma, porque siempre traen a Kanto de regreso. La tercera generación ya tuvo su remake en el 3DS. La segunda generación ya tuvo su remake, ¿no? La segunda generación, que fue Oro y Plata, tuvo su remake, que fue Heart Gold y Soul Silver. Entonces, más bien, lo que sí te podría decir es que ahora se están tardando. Porque normalmente Pokémon hacía los remakes, que el más nuevo, de hecho lo tengo por acá atrás, es el Diamante Brillante y Perla Reluciente, que es la cuarta generación, ¿no? Que fue el remake más nuevo que han hecho. Se supone que venía la quinta. ¿Y sabes cuál es la quinta, Stein? Dímela. Es Blanco y Negro. El que dicen que es el mejor juego de toda la saga. Ah, bueno. El que precisamente en su día lo pusieron fino, ¿no? Sí, en su día lo pusieron fino. Pero para hoy en día, y fíjate, esa es una generación que no he tenido el gusto de jugar, porque yo me salté 3 generaciones o 4. Blanco y Negro no lo jugué. Y es un juego que tengo muchas ganas de jugar. Y estaba esperando el remake. Y no han hablado nada. O sea, ya vamos a tener nueva generación y no han dicho nada de ese remake. Entonces, una de dos. O ya los van a olvidar por completo. Saben que ya remakes ya no vamos a hacer porque nos quitan mucho tiempo. Que ahorita yo creo que podemos hablar un poquito más a fondo de los tiempos de Pokémon. O están preparando algo muy, muy gordo para ese juego. También quería comentarte, ¿vale? Volviendo un poquito a Winds and Waves, si veías evolución real respecto a Pokémon Scarlet and Violet, o estaríamos maquillando un poquito más de lo mismo. Con el tráiler que lanzaron es otra cosa. De verdad es otra cosa. O sea, ya se pusieron las pilas. Mira, tenemos que pensar que Pokémon Escarlata y Púrpura salieron con tantos problemas que la misma Nintendo tuvo que salir a pedir disculpas. O sea, no Game Freak, Nintendo tuvo que salir a pedir disculpas por la cantidad de problemas que tenía el juego. Entonces yo creo que internamente Nintendo le dio un jalón de orejas y muy fuerte a Pokémon o a Game Freak de decir, oye, tío, no puedes sacar esto.
porque indirectamente nos afectas a nosotros, Nintendo. Lógicamente. Porque el juego sale en mi plataforma, no puede salir así. O sea, tuve que yo salir a pedir disculpas por las porquerías y las mierdas que estás haciendo. Bueno, ¿no? de hecho no es que eso? Claro, de hecho, perdona, no es que salga en su plataforma, es que es exclusivo. Es que es muy diferente. Es que es muy diferente a que salgas en tu plataforma o seas exclusivo de mi plataforma. Es decir, eres del pionero. O sea, es decir, eres algo que la gente. O sea, yo te tengo a ti como diciendo, oye, tío, yo te tengo a ti para que tú lo revientes aquí, que me traigas un montón de gente, ¿no? Y que la gente no se me vaya a otros sitios, sino que venga solamente o se compre una Nintendo por ti. Es así. Entonces tú me tienes que sacar un juego de 10. Y si no me lo sacas de 10, por lo menos de 9. Pero no me puedes bajar un 8 ni un 7. O sea, es que es así. Cuando tienes un juego en exclusiva, no pueden bajar de... Pienso, no sé qué opinarás, pero no pueden bajar de un 8. No pueden bajar. Es inviable. Sí, no hay forma. Y sobre todo porque Pokémon es una de las respecto sagas a bugs, fuertes de Nintendo. Respecto a bugs, No puedes bajar claro. de 8. No puedes bajar, es imposible. Y es que estamos hablando de una de las sagas fuertes de Nintendo. O sea, yo creo que es Mario, Zelda y Pokémon son los 3 estandartes de Nintendo. O sea, ya luego tendrás a Donkey Kong, a Kirby, pero creo que los 3 estandartes de Nintendo son Mario, Legend of Zelda y Pokémon. Y por ese orden. Y uno de esos 3. Y por ese orden, creo. Pues sí, yo creo que sí. Bueno, Zelda, ya dependerá de cada quien. Bueno, Zelda y Pokémon ahí van los dos, pero está claro que el primero es Super Mario. El primero es Super Mario. Sí, ese es su mascota. Pero bueno, de las 3 sagas grandes o más importantes que tiene Nintendo está Pokémon entre ellas. Y no puede ser que una de tus 3 sagas más grandes salga con una cantidad de bugs impresionante. O sea, es como si en PlayStation, no sé, el siguiente God of War no puede saltar. Yo qué sé, algún bug muy loco que dices, oye, tío, eres uno de los estandartes de PlayStation, no puedes hacer esto. Y pasa igual acá. O sea, eres uno de los estandartes de la franquicia y no inventes que vienes a hacer esto. O sea, tengo que salir a pedir disculpas por lo que hiciste. O sea, no lo concibo. Ahora bien, yo creo que ya les dieron su jalón de orejas, ya los regañaron, ya les pusieron un estate quieto porque no podía seguir por este rollo. Y es que Pokémon no sé si lo sabías, si no te lo explico rapidísimo. Pokémon tiene algo muy particular, que es que no depende o no es el dueño de la franquicia no es una sola empresa, sino que el dueño de Pokémon son 3. Es Nintendo, es Game Freak y una tercera que se llama Creators Inc. Son 3. Y estas 3 conforman The Pokémon Company. Y The Pokémon Company es el que decide los tiempos en los que salen los juegos, las cartas, los peluches. Ellos son los que dictan cuándo y cómo se va a sacar cada producto de Pokémon. ¿Para qué? Para que ni Nintendo, ni Creators Inc., ni Game Freak se quieran pasar de listos o quieran tener el control de todo. Para eso crearon a este ente llamado The Pokémon Company. Sí, además es lo que hablábamos, ¿no? Lo importante es lo que hablábamos antes, ¿no? Lo importante de no sacar un juego con bugs, porque claro, es lo que lo que estás diciendo ahora mismo, ¿no? Es decir, eso tiene un merchandising detrás. Es decir, eso tiene mucha plata detrás. Entonces, lógicamente, si tú sacas un juego bueno, pues el merchandising sube. Lógicamente. Claro. Y si tú sacas un juego muy, muy malo, pues el merchandising, lo nuevo, lo de antaño y lo clásico va a funcionar, ¿no? Del merchandising, pero lo nuevo no lo vas. Por ejemplo, si tienes Pokémon nuevos, pues sabes que se van a quedar básicamente ahí, nadie los va a comprar. ¿Por qué? Porque es un juego realmente malo. Bueno, sí, los coleccionistas lógicamente sí, ¿no? Pero, bueno, es que la verdad es que eso es relativo, ¿no? Porque, claro, si realmente los muñecos son guapos, pues sí, ¿no? Pero el tema de cards y el tema ya de otras cosas, pues yo creo que sí que va a estar un poco más complicado de vender, ¿no? De forma masiva, si el juego realmente es tan malo, ¿no? Sí, bueno, ya tiene tiempo que Pokémon económicamente no depende del videojuego, sino que le genera más otras cosas, sobre todo el juego de cartas. Le genera muchísimo dinero. Entonces, Pokémon se rige pues como todo, ¿no? Por la plata, por el dinero. ¿Qué es lo que más me genera esto? Pues ahí voy, ¿no? Entonces, como el juego de cartas se les ha vuelto tan importante
pues entonces le piden al juego, que es el de donde sacan su materia prima, pues que le meta nitro, ¿no? Pero estamos en una época, Stein, donde los videojuegos ya no son como hace 20 años, ya no son pixeles. O sea, ya no puedes sacar un juego en 3 años y que sea bueno. Necesitas tiempo. Pues mire GTA, ¿cuánto se han tardado? Ya van para 12 años, ¿no? O sea, necesitas tiempo. Bueno, pero Y en desarrollo quizás no tanto. Es decir, luego está que a lo mejor tú sacas un juego muy bueno y, a ver, Rockstar, lógicamente, con GTA, pues lo ha abordado, ¿no? Porque luego lo ha metido en online y ha ido sacando y, bueno, entre el roleplay y tal, pues oye, ahí es una mina de oro, ¿no? Pero realmente Rockstar, yo pienso que no es que no haya querido hacerlo. Bueno, lógicamente no ha querido hacerlo, ¿no? Pero básicamente es que ha querido vivir de ello. O sea, lógicamente ha querido hacerlo, es como una controversia lo que te voy a decir, ¿no? Es como quiero hacerlo, pero todavía no tengo que hacerlo. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Quiero explotar primero todo el juego al máximo y luego ya, oye, que la gente, por ejemplo, hasta el hype del GTA 6, ¿no? Pues oye, vamos a alargarlo un poco más, ¿no? Que la gente tenga ganas y que le siga metiendo, ¿no? Y la gente que quiera hacer roleplay en el GTA 6, que aprenda en el GTA 5. No sé si me explico. Y que siga comprando contenido. Es así, ¿eh? Es un poco así, porque al fin y al cabo, toda empresa son, como digo yo, tiene sus técnicas. De ventas, sí, claro. sí, de ventas, de a ver cómo lo podemos hacer, a ver cómo podemos crear el máximo hype posible. Y oye, y por retrasarnos unos meses tampoco pasa nada porque esto va de puta madre, ¿no? Hablando mal, es que yo creo que va así la cosa. Y con Pokémon, pues bueno, siempre también pasa, ¿no? Decir, oye, esto va de puta madre, oye, pues no tenemos. Que yo creo que deberían también delimitarse un poco a eso, ¿no? Lo que pasa que es lo que hablamos. ¿Qué es lo que conlleva todo el merchandising de Pokémon? Lógicamente el juego. Si los juegos no existen, no es lo mismo. No sé si me explico. Sí, pues eso Porque al fin y al cabo sí, todo se basa de los juegos. El juego de cartas es muy bueno. Bueno, un día hablaremos de ello. Un día, si quieres, hablaremos completamente de que me expliques, porque yo no tengo ni puñetera idea, y cualquier persona que vea un podcast que no tenga ni puñetera idea, que tú nos cuentes de principio a fin, hablaremos del juego de cartas. Porque yo creo que es un tema muy interesante y además lo juega mi hija y yo no tengo ni puñetera idea. Y creo que es un juego además que te puede dar mucha plata. No sé cómo va eso. Sí, como jugador. Como jugador, bueno, pues sí, puedes ir a torneos, por lo menos aquí en mi ciudad. O por cards que puedes vender luego, ¿no? Que te salga una cara bueno, y bueno, tú hablas de la especulación, ¿no? Todo lo que hace Rubius y... Sí. Algo sí, veo, ¿no? Algo veo, no tengo ni idea, ¿eh? Algo veo y digo, ¿esto qué es? Y nos puede dar Stein para hablar horas y horas de eso, ¿eh? Bueno, ya haremos algo, ¿vale? Ya haremos algo, pero es que eso es una locura. Bueno, pero ya iremos haciendo, si te parece. Sí, básicamente, bueno, me gustaría que un día pues quedemos y nos expliques un poco pues de qué va esto en modo base y a raíz de ahí, oye, pues ya iremos quedando para hablar un poco más, ¿no? De vez en cuando. Yo creo que es interesante. Sí. Bien. ¿Qué mecánica crees que pueden hacer en Winds and Waves que si la hacen bien rompen todo? Dicen, wow, lo has roto, tío. Híjole, es increíble. No sé, a ver, dinámica que... Bueno, mecánica, básicamente. Mecánica dinámica. De batalla, no sé, o sea, tendríamos que ponernos aquí a especular qué es lo que va a sacar. Porque ya sacaron las Mega Evoluciones en su momento, después vino los Gigamax y Dynamax, que fueron los de Galar, luego vino la Teracristalización, también tuvimos los movimientos Z, y ahora no sé qué vayan a sacar en esta generación, o sea, yo la verdad lo de la Teracristalización ni por aquí se me hubiera ocurrido, la verdad. Pero, algo que sí te puedo decir, fuera de los combates, una mecánica que no creo que vayan a meter. Yo siento que la van a meter, porque lo dejaron entrever en el tráiler, es el volver a poder investigar o estar debajo del agua. Yo no recuerdo desde qué generación no se puede. No te quiero mentir, Stein, pero creo que es desde la tercera generación,
que no podemos bucear. O sea, estamos hablando del 2005. Una pregunta desde el desconocimiento. Joder, no me salía la palabra. Desde el desconocimiento. ¿Es rollo Sonic? Es decir, ¿tienes que coger aire cuando estás buceando? ¿O puedes estar completamente todo el rato debajo del agua? Porque claro, es un poco surrealista, ¿no? Deberías de poder ahogarte, ¿no? O al menos que le pongan una burbuja de, yo qué sé, la cabeza o algo, ¿no? Por lo menos en la tercera generación no tenías que salir a tomar aire. O sea, necesitabas que un Pokémon conociera el movimiento buceo y una vez lo conociera, podías hacerlo. No estoy seguro. Es que, híjole, creo que una generación después lo volvieron a hacer, pero no recuerdo cuál fue. Puede ser que haya sido la misma blanco y negro, pero no estoy seguro que lo volvieron a hacerlo de bucear. Pero lo que sí es una realidad es que tiene mucho que no lo hacen, ¿no? O sea, desde esa generación, obviamente los remakes de Hoenn que salieron en 3DS, que es Zafiro Alpha y Rubí Omega, no, ellos sí lo tuvieron claramente, ¿no? Porque son un remake, pero mucho tiempo estuvimos esperando eso, sobre todo porque toda la vida los fanáticos de Pokémon han soñado, si quieres llamarlo de alguna manera, o han querido que se haga realidad una ciudad debajo del agua. Una ciudad submarina dentro de Pokémon que nunca hemos tenido. Y obviamente ahorita con este nuevo tráiler, pues todo el mundo en las redes está vuelta loca diciendo, por fin vamos a tener un mundo submarino, porque te digo algo, Stein, hay mucho lore debajo del mar que no se ha hablado de él, que no se ha dicho nada. Nada más lo pusieron ahí en el juego y pues ahí está. Pero nunca nos contaron nada, ni el anime ni el juego. Entonces, pues la gente, obviamente, tú sabes que cuando les das un poquito de algo, pero no les resuelves, pues se les empieza a volar la cabeza y en redes ves un montón de teorías y de historias sobre eso, que pues al fin y al cabo no son real, o no son parte del lore real del juego. Y ahora con esto, pues puede empezar a desvelarse un poquito más qué onda con ese mundo submarino, pero vamos a ver. Yo creo que esa es la mecánica que creo y siento que va a estar. En cuanto a batalla, la verdad estoy perdido, Stein. Aquí podríamos echarnos 4 o 5 horas hablando de qué mecánicas podrían meter, porque no tengo ni la menor idea. O sea, estos de Pokémon pueden sacarte cualquier cosa. Desde luego, incluso ahí es donde voy yo. ¿Crees que alguna vez veremos un Pokémon que vienen de otro planeta o algo así? Bueno, ya hay muchos que vienen de otro planeta. Bueno, pero que se hacen en otro planeta. Es decir, porque en principio Pokémon es en la Tierra, ¿no? Si no me equivoco. Sí, a ver, nosotros estamos en la Tierra y conocemos los Pokémon de la Tierra, pero sabemos que hay Pokémon que vienen del espacio. Deoxys, por ejemplo, no es de la Tierra. Pero que se haga expresamente el juego en ese planeta, me refiero. Ah, ok, que nos salgamos de la Tierra. Que lo salgamos. Quiere decir, como que el juego empieza lo típico, ¿no? Planeta. Yo qué sé, ¿cómo se llama? Ash, ¿no? Ash y Pikachu, por decir algo, ¿no? Se van de exploración a Oxys, ¿no? ¿Oxys se llama? Deoxys es el Pokémon. Vale, bueno, es igual, se van al planeta de Oxys, no sé qué planeta será, ¿no? El planeta, yo qué sé, 5546, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y se van a ese planeta y se hace el juego ahí. Y es un juego completamente diferente, donde, por ejemplo, hay un mundo, lo que tú dices, ¿no? Lo que te hubiera gustado, o lo que espera a todo el mundo que salga, ¿no? Un mundo submarino, que haya un mundo celestial. O sea, podría ser la hostia, ¿eh? Yo es que tengo mucha imaginación también, ¿eh? Un mundo celestial, un mundo submarino y un mundo, yo qué sé, como cuántico, ¿no? Como que te vas a otra dimensión y puedes hacer escalas de tiempo y espacio. Podría ser la hostia, ¿eh? Piénsalo. O sea, sí, mira, Pokémon juega mucho con eso, con el tiempo y el espacio. A ver, la cuarta generación se basa en eso. Que es, de hecho, en la cuarta generación es cuando te revelan al dios de todo.
el creador de todo en Pokémon, que es Arceus. Y de ahí ya te ponen a Palkia, a Dialga, a Giratina, que son los que mueven el tiempo, el espacio y todo este mundo cuántico que dices, sí, es el que sí exploran. Como esta parte más, no sé cómo llamarla, pero como que no es otro mundo, ¿sabes? Más bien es como otra dimensión. Eso sí lo abarcan mucho. Lo que nunca han abarcado, que yo sepa, como tal, es otro mundo, otro planeta. O sea, dentro del mismo universo de Pokémon, conocemos la Tierra, conocemos dónde está Arceus, cómo se hace la creación de Arceus, cómo se mueve el tiempo y el espacio dentro de Pokémon. Sin embargo, que yo recuerde, no sabemos que, por ejemplo, en Marte haya un entrenador Pokémon. Eso sí no. Eso creo que nunca lo han explorado. Que yo tenga en mi memoria. ¿Crees que pasará? Y eso sí puede ser interesante. Pues yo creo que sí. Yo creo que en algún punto de la vida lo van a explorar. Yo creo que también. Que no se quedará solamente en la Tierra y el mundo subacuático, ¿no? Creo que explorarán otras cosas. Pero claro, lógicamente, antes de que pase eso, pues bueno, tienen que agotar bastante, como digo yo, tienen que acabar con todos los números, básicamente, de todo lo que hay ahora, ¿no? Es decir, cuando ya vean que no hay contenido suficiente para bombazos, pues dirán, oye, pues mira, pues ahora hacemos esto, ¿no? Y entonces la gente se queda flipando. Es así. Yo creo que también lo tienen en mente, lógicamente, porque se nos ha ocurrido a nosotros, lógicamente se les tiene que haber ocurrido a ellos. Está más claro que el agua. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo que esto, lógicamente, ellos ya se les ha pasado por la cabeza y ya lógicamente lo tienen en contexto. Pero creo que primero agotarán todos los recursos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, agotarán todos los recursos y cuando ya agoten todos los recursos, entonces le darán por ahí. Sí, porque piensa que Pokémon, aunque no tiene lugares de la vida real, bueno, exceptuando las primeras 3 generaciones, o 4, que sí son lugares de la vida real que se llaman así, Kanto, Hoenn, Johto, que son zonas en Japón. Ya conforme empezaron a avanzar las generaciones, ya no eran lugares del mundo real, sino eran basados en el mundo real. Por ejemplo, Paldea está basado en la península ibérica, en España. El juego se desarrolla en España o está basado en España y como dices, o sea, van a agotar primero todo lo que hay aquí. Por ejemplo, tenemos Pokémon como Jaulucha o como Ludicolo que están claramente basados en la cultura mexicana, tanto de la lucha libre como del baile mariachi y la fiesta, como es Ludicolo, y no tenemos ninguna región que sea de Latinoamérica. Ay, perdón. Salud. Gracias. No tenemos ninguna región basada en Latinoamérica todavía. Tenemos regiones basadas en Inglaterra, en Estados Unidos, en España ya tuvieron la suya, que fue toda esta generación fue basada en España. Y mira si son malos, ¿eh? La primera región hispanohablante y llena de bugs. Bueno, pues saldrá. Yo creo que ten fe, porque hay que tener fe. Eso se lo mando a toda la gente que nos sigue de LATAM, de Latinoamérica, que yo sabéis que personalmente tú te lo sabes. Tú que eres mexicano lo sabes perfectamente, que yo me quiero mucho Latinoamérica. Y llegará, amigos. Tranquilos que llegará. Sí. Tened fe que llegará. Y además llegará por países, llegará a todos. Yo creo que lo van a hacer todo. Bueno, básicamente no todos los países del mundo, ¿no? Pero lo más sonado, yo creo que México, Argentina, Chile, Brasil. Bueno, y Ecuador y Perú no lo descarto, que lo hagan conjunto. O sea, ya os digo yo, y Venezuela también. No sé, yo creo que algo harán. Pero bueno, sí, puede ser que a lo mejor Venezuela, Puerto Rico, Cuba y tal, pues hagan como un mix, ¿no? Como el típico, no sé si te sonará la típica avioneta esta de Street Fighter, que salía China y se iban por allá, ¿no? Rusia, ¿no? Y se iban por allá. Pues bueno, pues vete tú a saber si harán algo así, ¿no? Pero bueno, yo creo que
algo harán, ¿vale? Como a lo mejor un viaje en el mundo, donde pasan por diferentes zonas, pero yo creo que lo reventarán todo bastante antes de explorar lo que estamos hablando, ¿no? Bien. Sí. Y quería formularte ahora una pregunta que creo que es bastante interesante. ¿Qué miedo tienes real al nuevo juego? A Winds and Waves. ¿Qué es lo que te da a ti como diciendo, wow, tengo miedo que pase esto, ¿no? No me gustaría, pero no sé por qué podría pasar esto. ¿Qué miedo le tienes? ¿Qué mala vibra te podría dar máxima si sacara eso? O pasara Voy eso. a decir así, Bugs, ¿no? Supongo. Pero bueno. Que la caguen otra vez. Porque piensa que Pokémon... Ya habíamos hablado un poquito de cómo envejece el juego. Lo que sí es una realidad es que Pokémon en Nintendo Switch, por lo menos las sagas principales, han tenido muchos problemas. La gente no les ha gustado lo que han hecho. Desde Espada y Escudo, que recortaron el Pokédex según para enfocarse en las animaciones, que fue una mentira. Que Escarlata y Púrpura iban a mejorar en el mundo abierto y que iba a estar mucho, mucho más bonito todo y mejores mecánicas. Eso no es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que ni gráficamente, ni en cuanto al juego, realmente mejoraron. Incluso te diría así, Stein. Pokémon Let's Go, Pikachu y Let's Go Eevee están mejor hechos que Espada y Escudo y Escarlata y Púrpura. Y eso que Let's Go fue el primerito que se hizo para Nintendo Switch. Y eso tiene su razón. Y es que Let's Go es Kanto. Es una región que conocemos muy bien y que no pretende ser nada fuera de eso, ¿no? Además de que solamente animaron a los primeros Pokémon, a los de esa región. Punto. Entonces, eso les ayudó muchísimo para que ese juego visualmente, para mí, sea el mejor de Nintendo Switch. Visualmente el mejor Pokémon es Let's Go. Porque luego viene Espada y Escudo y Escarlata y Púrpura, que parecen, sin ser mala onda, parecen juegos de PlayStation 2. Gráficamente. Y yo entiendo que Nintendo hace muchos años se salió de la guerra de gráficos. O sea, no busca competir con la consola más potente, pero eso ya desde hace varios años. Pero una cosa es no competir por ser el más exigente gráficamente. Y otro es desfasarse. Otra cosa es hacer lo que hicieron. Sí, otra cosa es hacer lo que hicieron. Porque luego ves, como hablábamos, de las otras dos grandes sagas de Nintendo, que es Mario y Zelda, y ves lo que ellos te pueden dar y dices, no, tío, es que ya no es la consola, eres tú. Entonces, yo creo que el miedo mío, y yo creo que de todos los fans de Pokémon, es que vuelvan a hacer una cagada. Que gráficamente lo que nos mostraron en el tráiler sea nada más una cinemática y que realmente el juego se vuelva a ver como un juego de PlayStation 2. Y que vuelvas a tener bugs. Y que vuelva a salir roto. Sí, porque si pasa eso, Stein, que no creo. Porque si quieres ahorita hablamos de los tiempos de Pokémon. Pero si vuelve a pasar eso, yo creo que entonces sí vamos a ver una decadencia grande de la franquicia. Porque entonces los fans de antaño, ya no los niños, porque lo que comentábamos, lo dejarán. Pues lo van a jugar, ¿no? Porque pues, son niños de 9 años. No, pero los de antaño no. Los de antaño ya se van a cansar. Nosotros sí vamos a empezar a ser mucho más selectivos con lo que compramos y con lo que no. Y entonces lo va a resentir Pokémon. Y eso sí puede ser un problema. Porque sería la tercera generación que carga con el mismo problema. Porque las otras tenían otros problemas. Que si la historia, que si los Pokémon no se ven tan chidos, que si ahora se les acabaron las ideas y no metieron tantos nuevos Pokémon. Que si eran muy cortos, muy cortos. Ándale, exactamente, que si es corto el juego. Pero en Nintendo Switch la queja siempre es la misma. Los gráficos. O sea, si esta vuelve a pasarle lo mismo, sería la tercera generación consecutiva que recae en el mismo problema. Y eso yo creo que sí podría ser grave para la franquicia. Por eso espero que no lo vuelvan a hacer. Porque yo me decepcionaría y yo creo que muchos se decepcionarían. Y diríamos, joder, Pokémon, o sea, ya te dimos 3 oportunidades y
Y no aprendes. No aprendes. Entonces, yo creo. Y tiene que ver con los tiempos, precisamente lo que te digo. O sea, cuánto tiempo le dan a Pokémon, que lo platicamos también un poquito por encima, ¿no? Que hoy en día, antes Pokémon, sus generaciones las sacaba cada 3, 4 años, sacaba una generación. Y obviamente le daban su debido tiempo, se esforzaban por hacer algo bonito. Tío, que no por echarle flores a la generación con la que yo crecí, que es Joven. Pero, tío, cuando sale Joven, o bueno, Pokémon Zafiro y Rubí para la Game Boy Advance, una revolución del mundo de los videojuegos. O sea, gráficamente Pokémon era la punta de lanza de los videojuegos en aquel tiempo. O sea, imagínate de dónde ha pasado Pokémon, de ser el juego que llevaba esa bandera, ese estandarte de llevar la máquina referencia. Ajá. O sea, que le exprimía hasta el último jugo a la consola que podía, a lo que tenemos hoy. Porque en el Game Boy Advance, Pokémon aprovechó al 100% que tenían color. ¿Por qué? Porque los primeros Pokémon no tenían, o sea, los juegos no tenían color. Que fue un bombazo, Eran en blanco y negro. Escúchame, Sí. que fue un bombazo eso, en su día. Imagina, o sea, tú lo viviste. Sí, claro. Tú viviste ese cambio. Un súper bombazo. Y para Pokémon eso fue un lujo. ¿Por qué? Porque ahora podía ponerle colores a sus Pokémon. Sí, claro. Y fíjate si no se esforzó, hizo Pokémon muy coloridos de esa generación. Tiene Pokémon con muchos colores, vibrantes. ¿Por qué? Porque aprovecharon al máximo lo que la consola les podía ofrecer. Y estaban ahí a la vanguardia. Y hoy en día no es así. Correcto. No es así. Y yo creo que tiene que ver con los tiempos que The Pokémon Company le da a Pokémon, a Game Freak, para hacer su juego. Porque hace 20 años, con 3 años Game Freak podía hacerlo y no tenía más problemas. Hoy, 20 años después, necesitan más tiempo de creación. Además de que todo va creciendo. Piensa que en aquel momento teníamos, no sé exactamente, pero eran como 380 Pokémon. Hoy tenemos más de 1000. O sea, tienen que animar, dibujar, crear más de 1000 Pokémon. No Perdona, desde el desconocimiento otra vez. ¿1000? Ajá. ¿En algún juego están los 1000? Que digas, hostia, puedo conseguir... Que, ojo, que también sería un bombazo, ¿no? Que sacaran un juego en el cual tú puedas conseguir a los 1000, ¿no? Sí, no sé... Creo que no hay ningún juego donde puedas conseguir los 1000. Porque a partir de Espada y Escudo, o sea, antes de Espada y Escudo, el anterior a ellos, que creo que fue X y Y, que fue el último juego, que esa es otra cosa, en que no hemos hablado, que Pokémon tuvo que sufrir, que fue el que más sufrió en este híbrido que hizo Nintendo. Porque acuérdate que Pokémon siempre fue juego de consola portátil. Sí. Y de repente a Nintendo se le ocurrió hacer esto y tuvieron que dar el salto, pues más a huevo que por otra cosa, ¿no? A huevo en México significa que a fuerzas. Lo tuvieron que hacer por la fuerza porque pues no les quedó de otra. Porque la consola se unificó. Entonces yo creo que es de los que más ha sufrido ese cambio de consola portátil a consola de sobremesa. Pero si no me equivoco, X y Y, que fue el anterior a estos juegos de esta consola, ahí podías tener toda la Pokédex completa hasta ese momento. Y justamente por este salto, una de las cosas que hicieron para poder acoplarse fue recortar la Pokédex. O sea, ya en ese momento ya no podías capturar a todos los Pokémon que existían. Ya muchos se quedaban fuera. Y en Escarlata y Púrpura continuó esa tendencia. Muchos Pokémon ya no se podían usar. Y en Winds and Waves va a pasar. Ya, pero por ejemplo, pero ahí es donde voy, ¿no? Estaría fantástico, ¿no? Que sacaran un juego en el cual dijeras, oye, ahora podemos conseguir todos, ¿no? Estaría fantástico. Lo que pasa es que es muy complicado, pero hoy en día con la Next Gen, yo creo que es posible realmente. Es más, te voy a decir una cosa. ¿Y por qué te estoy comentando esto de conseguir los 1000 Pokémon? Bueno, porque el punto más fuerte, aparte de la historia, lógicamente, que es muy bonita y tal, pero el punto más fuerte de estos videojuegos, y además te voy a poner ejemplos, te voy a poner ejemplos con otros similares que tú me vas a decir,
a día de hoy, hostia, pues es verdad, a lo mejor no lo habías pensado, pero hay días, cuando te lo nombre vas a decir, hostias, es que es verdad, es que van por ahí los tiros, ¿no? Es decir, lo más fuerte de Pokémon es la evolución. Está clarísimo de cómo tú coges un Pokémon, por decirte algo, que es una larva, se convierte por ejemplo, en gusano, y luego capullo y mariposa, por decirte algo, ¿no? Si es una tortuga, luego la tortuga coge y se vuelve más grande y luego te escupe fuego y luego no sé qué, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y esto pasa en otros juegos. Te voy a poner ejemplos. Competencia directa, ¿no? Digimon. Luego, otro que nada más sacó uno, pero que es un juegazo impresionante, y también fueron los Unimos, ¿vale? Que se llamaban así. Ajá. Y también los reventaron. Ni no Kuni, la ira de la bruja blanca. Un juegazo. Si no lo has jugado, te lo recomiendo, te lo juro. Es una pasada. ¿Vale? De hecho, yo tengo el primer capítulo que he hecho en directo en uno de mis canales, por si te interesa verlo. Y es una pasada, no lo digo en plan en promoción, amigos, lo digo en plan de, joder, que él a lo mejor no lo sabe y luego no tengo la oportunidad de decírselo, ¿no? Pero, porque básicamente se me olvida. Pero sí que es verdad que es un juegazo, lo disfruté muchísimo. Además, el estudio Ghibli también tiene, la fama esta de tener historias guapísimas, ¿no? Y es una historia impresionante. Uh-huh. Pero, repito, por mucha historia que tú tengas en un videojuego, si luego en los combates la evolución no llama, no lo petas. Qué casualidad que Digimon, por ejemplo, Ni no Kuni también sucedió, ¿no? Que todo el mundo deseaba, que luego Ni no Kuni 2 no pasó, ¿no? Y yo personalmente me llevo un chascazo impresionante, ¿vale? Porque yo pensaba que Ni no Kuni 2, hostia, qué guapo, que van a sacar otra vez los Unimos, que me encantó este juego y tal, y luego ya no han ido por ahí. Para mí, una cagada impresionante. Lógicamente se notaron mucho en las ventas, se notó muchísimo en las ventas, ¿no? Las ventas bajaron algo exagerado. Eso sí, el juego sigue siendo bueno, pero en lo que íbamos, ¿no? Digimon, ¿por qué sigue también? Claro, si quieres me comentas algo breve, ¿no? ¿Por qué crees que sigue Digimon también fuerte? Pues bueno, básicamente por lo mismo que tiene Pokémon, ¿no? Digimon tiene la evolución. Sí, es más o menos la misma historia, cambiado, ¿no? Que Digimon creo que es un poco digital, ¿no? Es digital, ¿no? Y los Pokémon son como animalitos vivos, ¿no? O sea, es la diferencia. Sí. Entonces, pues así. A mí me gusta más, personalmente, yo soy más de Pokémon que de Digimon, ¿no? Pero bueno, a que le guste, creo que a mucha gente, coincidirás conmigo, que le gusta. Luego están los haters, ¿no? Que dicen, oye, no, y sí, de Pokémon, Digimon, vete a tomar por culo, ¿no? Que los hay también, ¿no? Y viceversa. Es como el FIFA, el eSport Fútbol Club y el Pro Evolution, ¿no? La gente dice, oye, yo soy de Pro, no, yo soy de FIFA, esto es una mierda. No, y a lo mejor el otro es mejor, ¿no? Pero que le da igual, que no salen de ahí. Pues bueno, pues igual, ¿no? Pero también hay mucha gente que le pasa como en mi caso, ¿no? Que le gustan los dos. Me gusta el FIFA, me gusta el Pro Evolution, me gusta el Digimon y me puede gustar también, lógicamente, el Pokémon, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? De que se pueda hacer los 1000 Pokémon como lo han hecho otros juegos, o bueno, que continúen por esa brecha. Sí lo podría hacer Pokémon. A ver, yo creo que Pokémon tiene aún más criaturas. Porque yo creo que así es. No sé cuántas tenga Digimon. En Ni no Kuni no sé cuántas metió. ¿Te gusta, ¿te gusta Digimon? Lo he escuchado, realmente nunca he sido fan de la saga de Digimon. He visto un poco el anime. Sé que el último juego que sacaron de Digimon dicen que es una pasada, que le pasó por encima a Pokémon. No lo jugué. Yo creo que lo tengo porque claro, lo voy a hacer, haré una prueba de eso. Ya te avisaré. Ya te avisaré. Okay, cuando el día que lo pruebe te avisaré porque así lo ves. Creo que sí, que la puedo hacer. Vale, ya te avisaré. Excelente. Y yo lo veré. Sí. Sí, dicen que es un juegazo. No lo he visto. Yo, la verdad, te soy 100% sincero, aunque sí sería divertido, sí sería padre. También sería una tarea casi apoteósica intentar conseguir los 1000 Pokémon si tuviéramos acceso a ellos, que muchos lo harían. Muchos se pasarían. Mira, voy a ir más allá. Creo que no se ha hecho todavía. Creo, Estoy muy desconectado, de Pokémon, las cosas como son, y perdonadme todos los que estáis escuchando algún día este podcast. Perdonadme, ¿vale? No es que no me guste Pokémon, es que estoy muy desconectado porque tengo 200.000 cosas en la cabeza. Pero
ahí es donde yo voy. Sí podrían hacerlo, y sería una puñetera pasada si algún día hicieran un Pokémon online, pero de mundo abierto. Sería una pasada. Sería una pasada. Y sería increíble. No, esto a lo mejor no se te había pasado nunca por la cabeza. Pero imagínate, consigue los 1000 Pokémon. Y te tienes que enfrentar contra... Bueno, ya me entiendes. Tú puedes ir con más gente, que son entrenadores, te puedes hacer tu propio entrenador, tal. Y además, para conseguirlos tienes que derrotar a otros jugadores online que tienen esos Pokémon. Sería increíble, ¿eh? Se podría hacer, sería increíble. Que lo han encontrado y tú no. Y para conseguirlo tienes que derrotarlo. Pero no solamente el NPC, no solamente otro jugador. O sea, tú tienes que irte. Por decirte algo, es como si fuera, por ejemplo, en el WoW, ¿no? La Horda y la Alianza. Mira qué guapo lo voy a plantear. Fíjate, ahora voy a echarle un poco de de imaginación, ¿vale? Imagínate el WoW, ¿no? La Horda y la Alianza. Pues imagínate lo mismo, ¿no? Una parte que tienen unos Pokémon, incluso voy a ponerlo en 3, ¿no? Los subacuáticos, los de una zona y los de otra. Y si tú quieres conseguirlo de los demás, tienes que salir de tu zona de confort y tienes que combatir. Ahí es donde viene lo guapo. Tú puedes hacer PV, que es tu zona, ¿vale? Para conseguir tus Pokémon. Y luego, si quieres, combate. O yo que sé, unas arenas, ¿no? Unos combates para conseguir unos específicos y luego otros. A raíz de ahí, bueno, como puedes a lo mejor tener Pokémon repetidos, vaya paranoia que me estoy montando, ¿eh? Es impresionante. Yo creo que te tiene que encantar, ¿no? A raíz de que tienes esos Pokémon repetidos, ¿no? Tú esos puedes llevarlos a la batalla y los que vas consiguiendo, pues oye, los vas guardando en la Pokédex. Sería una puta pasada, ¿eh? Sería una pasada. Mira, lo de hacer un mundo abierto online me parece una cosa increíble. O sea, yo creo que igual se les ha pasado por la cabeza. Yo creo que los reventarían, ¿eh? Los reventarían, ¿eh? Podrían hacerlo. Lo de combatir para conseguir Pokémon de otros entrenadores, yo creo que ahí sí no creo que lo vayan a hacer, porque Pokémon siempre ha sido mucho de somos amigos y los Pokémon no son objetos, son amigos. Entonces lo que sí hacen es el intercambio, y eso lo tienen desde la segunda generación, si no me equivoco, o primera, no, creo que es de la primera generación, que es como su estandarte, ¿no? Intercambia Pokémon. Vamos a intercambiar. Yo tengo que tú no tienes, tú tienes uno que yo no tengo. Vamos a juntarnos y los intercambiamos para poder llenar nuestro... Bueno, vamos más allá. Sí, vale, family friendly, lo que te lo compro, ¿vale? Pero entonces tú para cambiar conmigo me tienes que derrotar. Tú me derrotas en combate y luego yo cambio contigo Pokémon. Si tú a mí no me derrotas, no te cambio. Ok, podría ser. Para hacerlo un poquito más competitivo. Sí, lo haces competitivo y family friendly, lo haces bien. ¿No? Sí, suena una idea muy, muy, muy increíble. No creo que la hagan pronto, pero pues ahí está, ¿no? Yo creo que lo van a hacer muy tarde, Yo creo que o no lo vamos a ver, ¿eh? Es que vamos a ver primero cómo les funciona Pokémon Champions, que es el primer, te digo, juego así como masivo, que van a dejar entrar casi a cualquiera. Te digo, si tú tienes un teléfono móvil contigo, vas a poder jugarlo. Entonces vamos a ver cómo les funciona eso, cómo se sienten con eso. Y si eso pega, pues nos podemos esperar cualquier cosa, ¿eh? ¿Sabes qué pienso? Plata de ahí. ¿Sabes qué pienso? Pienso que Pokémon Champions es la base, la piedra base de lo que estamos tú y yo hablando ahora. Sí. Te lo digo en serio, ¿eh? Seguro. Pokémon Champions puede ser un antes y un después para la franquicia. Porque ahora Pokémon Winds and Waves 100% se van a centrar en la historia que van a tener y en que el juego se vea bonito. Ya el apartado de competitivo y todo eso lo olvidan. Obviamente tendrá su competitivo dentro del juego, ¿no? Para que puedas jugar combatir con tus Pokémon contra otros entrenadores y tus amigos. Pero ya el competitivo no está ahí. Ya está en otro lado. Entonces, eso puede ser súper importante. Y como dices, ¿no? Pokémon Champions puede sembrar esta semilla. Ya veremos si crece o no.
de Pokémon masivamente, o sea, abierto, masivo, para poder hacer algo de ese estilo, ¿no? Como dices, un World of Warcraft, pero con Pokémon, ¿no? Sería una locura. Sería una locura. Ahora bien... Sí, estoy contigo. Sería una auténtica locura. Sí, no, sí. Y un acierto, pienso. Y un acierto. Sería el bombazo más grande de Pokémon. Lo tienen en mente, Pero yo creo que lo tienen en mente. Pero además, fíjate lo que te digo, yo creo que aunque este Pokémon Champions venidero triunfe, creo que volverían a sacar un Pokémon Champions 2, un Pokémon Champions 3, y a raíz de ahí, si crece, si ven que crece, entonces, no si lo peta uno, si la segunda parte de esto lo sigue petando y la tercera parte quizás lo peta, entonces sí me atrevo a hacerlo. ¿Sabes? Porque sé que probando esto nuevo, la gente apuesta por ello, la gente cree en ello, la gente no se incomoda por ello. Es decir, entonces me la juego, ¿no? Ya tengo el modo historia, tengo el modo competitivo, oye, pues ahora los voy a unir, ¿sabes? En algo más grande todavía. ¿Me explico? Sí, yo creo que Pokémon Champions más bien lo que van a hacer es finalmente irlo mejorando. A lo mejor sí pasa lo que dices, ¿no? Que hacen un 1, un 2, un 3. Yo creo que más bien van a ir por la línea de irlo mejorando, irle poniendo parches y darle su debido tiempo, sus actualizaciones, y a partir de ahí vemos qué puede pasar, porque Pokémon Champions no tiene historia, o por lo menos no que hayan dicho nada. O sea, es únicamente batallas y punto y final y ya, ¿no? Entonces... No lo sé. Es muy loco, la verdad. Actualmente, la verdad, lo veo ultra difícil. Pero uno nunca sabe. Bueno, soñemos, ¿no? Soñemos, que soñar es gratis, ¿no? Soñar es gratis, amigo César. Bueno, César, ¿crees que Game Freak está escuchando a la comunidad? Sí, yo creo que sí están poniendo atención. Sobre todo por esos problemas que han tenido últimamente. Yo creo que tienen que escuchar a la comunidad. Tienen que ponerle atención a lo que está diciendo su gente, porque si no, esto se les puede caer. Te digo, ya será la tercera generación en la que hacen un bodrio, y eso yo creo que ya no se lo pueden permitir. ¿Pokémon crees que se ha quedado atrás frente a otros RPGs? Sí y no. Sí, porque no han cambiado nada. A excepción de Pokémon Leyenda Z y Pokémon Leyendas Arceus, que sí cambiaron la fórmula. La saga principal mantiene el juego clásico de RPG, de turno por turno. Y otros RPGs, bueno, han intentado hacer cosas distintas. Perdón. ¿Por qué digo que sí y no? Sí, porque los otros están haciendo cosas distintas. Pokémon lo ha hecho, pero no en su saga principal. Y no, porque yo creo que pues mantienen su esencia, ¿no? Y yo creo que eso está bien. Para mí está bien que mantengan su esencia, lo que son. ¿Crees que el juego próximo, Winds and Waves, está hecho con cariño o realmente está hecho con prisas? Yo creo que a este juego sí le van a meter mucho cariño, porque yo creo que sí le dieron su debido tiempo. Y Game Freak nos ha demostrado que cuando le dan tiempo, hace las cosas bien. Con otros juegos lo ha hecho. Dale tiempo a Game Freak y Game Freak sabe trabajar. Entonces, ahora se lo van a dar. Todo mundo esperaba que Pokémon Winds and Waves saliera este año. Sale hasta el siguiente, 2027. O sea, le están dando chance a Game Freak de desarrollar. Así que yo creo que es un juego que le van a meter cariño, le van a meter amor. ¿Es la primera vez que crees que le dan tanto tiempo? ¿Que le dan tanto tiempo? Sí, seguro. Es la primera vez que le dan tanto tiempo. Tanto amor no lo sé, porque las primeras generaciones se notan desde lejos que son a las que más cariño le meten. Pero tiempo sí, sin duda, es el juego de Pokémon que más tiempo le han dado. ¿Crees que realmente este juego te podría devolver la ilusión? Sí, y eso espero. Digo, a mí Pokémon siempre me ha gustado, ¿verdad? Pero
Después de lo que fue, sobre todo Pokémon Leyenda Z con ese DLC que no me gustó absolutamente nada, de hecho aún no lo acabo. Em, sí tengo la esperanza y la ilusión de que este Pokémon reviva eso, ¿no? Que su historia principal me vuelva a impresionar. ¿Qué crees que echas más de menos del Pokémon antiguo? Pues justamente lo que platicábamos, el amor que le metían a los juegos, porque se notaba que siempre querían estar a la vanguardia y estaban ahí preparados para ver qué jugo le podían sacar a la consola en turno, pero poco a poco, por las exigencias mismas que la marca tiene, pues empezaban a quedar rezagados, empezaron a dejar de ser vanguardistas, empezaron a más bien a dar pena poco a poco y terminaron por llegar a un punto donde hasta la misma empresa eh, que distribuye sus juegos, que es Nintendo, pues tuviera que pedir disculpas por lo mal hecho que estaba el juego. ¿Y crees que este nuevo Pokémon puede realmente marcar una nueva era? Definitivamente. Yo creo que de este juego depende el renacer o no de Pokémon. Si este juego lo peta, si este juego es la joya que estamos esperando, eh, yo creo que Pokémon puede volver a surgir de todos los problemas que tuvo. Y estamos hablando de, imagínate, o sea, la empresa de entretenimiento que más dinero genera en el mundo y decimos que está mal, ¿no? ¿Qué más tienen que hacer por estar bien? Pero obviamente para ellos están perfectos, ¿no? ¿Qué te va a decir la empresa que más genera de entretenimiento, la empresa de entretenimiento que más dinero genera en el mundo, ¿no? ¿Qué te va a decir? Vamos mal, ¿cómo voy a ir mal? Soy el que más genero. Pero bueno, para nosotros como consumidores, evidentemente sí. Como jugador experto y fandom de Pokémon, quiero que te mojes ahora con las preguntas que te voy a hacer. Y la primera es la siguiente. ¿Este juego, para ti, crees que va a ser juegazo o decepción? Yo creo que este sí va a ser un juegazo. ¿Por qué? Porque creo que se van a esforzar mucho por hacerlo bien. No sé si por las razones correctas, pero lo van a hacer. La razón, ya lo regañaron. O sea, ya los fans se quejaron y ya su distribuidora los regañó. Entonces, quizá por las razones incorrectas, pero ya lo van a hacer. Lo tienen que hacer. O sea, ¿tú crees que por el mero hecho de ¡hazlo bien! Entonces sí. Pues es que el hecho de que Nintendo haya hablado y haya hecho esta correctiva, por decirlo de alguna manera, pues me ve mucho, ¿no? Porque entonces ya no como te decía, o sea, Pokémon Company está compuesto por 3 empresas. Ya son 2 empresas las que están interesadas en que el juego salga bien. Porque antes era nada más Game Freak, ¿no? Game Freak era el interesado de que el juego principal saliera bien. Y a los otros 2 les chupaba un huevo lo que pasara. Entonces, los tiempos se regían más por lo que los otros 2 querían, que era dinero, que era necesitamos contenido, necesitamos más, y Game Freak tenía que hacer todo rápido, porque era, Game Freak, necesitamos el nuevo remake, porque ya tiene que salir ahorita. Sí, tienes año y medio para hacerlo, y lo hacía rápido, y aquí está, ok, y ahora necesito el nuevo Leyendas, y aquí está, y ahora la nueva generación, entonces, pum, era juego, poco tiempo, entonces necesitaban generar. Ahora que ya Nintendo vio que, caray, no, espérate, eso salió muy mal, pues entonces Game Freak ya puede alzar la voz y decir, te estoy diciendo, o sea, yo les dije que necesitaba tiempo, claro, pero ustedes decían, no, que ya necesitamos juego, no puedo hacerlo así. Entonces ahora yo creo que ya con Nintendo respaldándolos de, ok, lo que necesitas es tiempo, sí, necesito tiempo, pues, denle tiempo,
yo creo que las cosas van a cambiar mucho. Sí, lógicamente, porque ahora tienen una manera de demostrarlo, ¿no? De demostrar que las prisas no son buenas, además, es lógico y normal. Las prisas en un juego, más que nunca demostrado, ¿no? Ahí lo tienes el FIFA, ¿no? Por decir algo. Nunca van a ser buenas. Es decir, un juego que a lo mejor tarde ni un año, siempre, o una de dos, o haces un poco copia-pega mal hecho, y va a tener 200.000 bugs a la hora de salir, porque yo siempre te diré lo mismo, no sé si estás de acuerdo, pero un juego que salga con bugs, para mí es un juego mal terminado y un fraude para la audiencia. Sí, es que es algo que no está listo. Está sacando un producto incompleto. No, tal cual, es que no está completo, y es lo que está pasando en muchos videojuegos, Están sacándolos antes de tiempo, por lo que tú dices, ¿no? Por las meras prisas, porque necesitan la plata, por H o por B, da igual, pero tú no puedes hacer eso. Porque tú realmente luego tienes que meter parches, tienes que meter DLCs, tienes que meter varias cosas. Muchas veces se meten porque lógicamente el juego se queda corto. Sí, claro. Y eso es una vergüenza. Dentro de mi punto de vista, esos micropagos, porque no dejan de ser micropagos, como diciendo, oye, mira, ¿quieres el juego que sea un poco más largo? Oye, pues compras este DLC. No, perdona, es que yo me acabo de gastar 70, 80 euros, ¿vale? O dólares, como lo quieras llamar, en este puñetero juego. O sea, que no puede ser que tú me vendas un juego, por decirte algo, de 4 horas, 5 horas, a intensas, no me jodas. O sea, que yo te he pagado un dinero, tío, yo quiero disfrutar de este juego. No puede ser que se acabe las primeras de cambio. Yo te acabo de pagar una plata. Y tú me lo vendes conforme está incompleto, conforme bugs, que luego me lo arreglas con parches y sobre todo me lo arreglas con DLCs. No, amigo, no. Esto antiguamente, por ejemplo, no pasaba. Porque antiguamente, te lo digo de verdad, bueno, tú te acuerdas. Seguro que has vivido esta época. Antiguamente no habían DLCs. Era juego completo y tú querías jugar a más, te esperabas a que sacaran la segunda parte del juego. Exacto. Es así. Luego nos empezaron a vender, a cambiar un poco la moto, a todos, esto a todos os lo digo, a todos los jugadores que sois nuevos, esto antiguamente no existía, amigos. Te vendían un juego y el juego era completo. Y podía ser muy bueno o podría ser muy malo, ¿vale? Normalmente lo que fallaba muchas veces, que tú bien lo sabes, eran las cámaras, ¿no? Las cámaras es lo que más fallaba en los juegos, que era el giro de cámara, que normalmente pues decías, tío, me voy a girar aquí la cámara y se quedaba el muñeco como en stand-by, ¿no? Y eso fallaba mucho antiguamente, sobre todo con el cambio de generación. Eso pasó muchísimo en el tema de, ¿te acuerdas? De PlayStation a PlayStation 2, eso pasó muchísimo. No sé si lo recuerdas, pasó muchísimo, ¿vale? Pero volvemos a las mismas. Haz un juego en condiciones, que yo te pago para eso. ¿Crees que volveremos algún día a esto? Yo creo que no, porque nosotros siempre diré lo mismo. Mientras que pasemos por el aro y pagues, cagada. Es como el tema de los micropagos. Los micropagos van a existir y seguirán existiendo y se quedarán y han venido para quedarse para siempre por nuestra puñetera culpa, por pagarlos. Sí. Tal cual. Y no sé si en Pokémon existe esto, ¿eh? ¿Existe? No, gracias a Dios todavía no. Bueno, gracias a Dios todavía no, pero vete tú a saber si en el futuro incluyen dentro del juego las cards digitales. Sí, cosas así. Que podría pasar. Estoy de acuerdísimo contigo. O sea, un juego que ya pagas de inicio, para mi gusto, no debería tener micropagos. O sea, yo sé que tú eres muy fanático de FIFA, pero para mí eso que hace FIFA está mal. Está muy mal. Ya te estoy pagando un juego que no es económico de por sí, o sea, que no vale 2 euros, o sea, no. No, vale 100. Y dentro del juego, vale 100. La edición jugar, buena, 100. Exactamente. Y si yo entro al juego y quiero jugar contra otros tíos en otras partes del mundo para competir con ellos, tengo que pagar para comprar cartas. Eso a mí no se me hace. Es una vergüenza, yo no pago, yo a día de hoy, yo no pago. Pero bueno, es que yo... Porque lo entiendo. Ok, dime. No, pero que ahí es donde iba yo, ¿no? Perdona, es que yo me baso en que esto podría pasar en Pokémon también, porque Pokémon, no. Te repito, pero Pokémon, al igual que el fútbol, mira, te voy a poner un ejemplo muy básico. El fútbol tiene, antiguamente, antes que se hicieran los videojuegos, el fútbol tiene cromos. Piénsalo, piensa lo que te voy a decir, y quiero que lo pienses detenidamente. El fútbol viene de cromos. Fútbol real, ¿vale? Cromos. De los cromos sacaron el videojuego. Y del videojuego luego dijeron, hostias, ¿y si hacemos algo de tema de cromos
Dentro del videojuego. Dentro del videojuego. Y nos forramos. Oye, pues ¿quién te ha dicho a ti que esto no pueden hacerlo de alguna manera también? Que se puede hacer muy fácil, ya te lo digo. El tema de Cars. Coges el videojuego de las cartas y dices, oye, tío, pues tengo dos opciones. O me creo un juego exclusivo de esto, que también podría pasar. No descartes que en el futuro se haga un juego de cartas de Pokémon, que no sé si existe ya. Ya existe. Bueno, Sí, ya existe. pero más bestia de micropagos, más bestia. No sé si existe. ¿Existe? Sí, está el Pokémon JCC, tanto el de móvil como el Live, que es el Live es las reglas tal cuales del Pokémon de cartas, y luego el JCC para móvil, que es Pocket, perdón, que es que cambian un poquito las reglas, pero sí, ya existe. Pero para comprar cartas, Sí. Sí. pues ya está. ¿Quién Le te ha metes dicho? le- Bueno, a lo mejor no lo hacen porque ya lo tienen ahí, ¿no? Ya lo han separado. A ver. Sí. Pero No, y qué pero bueno, yo no iba muy lejos, ¿eh? Claro, es que fíjate lo que te digo. Yo lo hablaba desde el desconocimiento total. O sea, yo Sí, no te preocupes, fíjate lo que te he yo dicho. lo entiendo. Es que es normal, es una vergüenza, es una vergüenza. Sí, pero Eh, mira, lo que yo te decía, que lo entiendo cuando no pagas por el juego. Por ejemplo, ahora que pones el ejemplo de estos juegos de Pokémon, tú puedes entrar a la tienda de tu teléfono, ya sea la App Store o el Play Store, y descargar el juego y es gratis. Tú no pagas nada por jugarlo. Nada. Entonces, cuando es así, entiendo que haya micropagos. ¿Por qué? Porque el juego es gratis. Sí, es free to play. Sí. Sí, o sea, tú no estás pagando nada por jugarlo y podrías jugarlo gratis. ¿Que te va a costar más? Te va a costar más. O incluso hay juegos como Fortnite que lo hizo muy bien, que el juego es gratis y pagas por skins. O sea, pagar no te garantiza ganar. ¿Sabes? Ahí sí lo veo bien. ¿Por qué? Bueno, Porque el porque juego no te está es un pay to costando win. nada. No es un pay to win. Es que Ajá. los pay to win para mí, bueno, de hecho también ha pasado en Clash Royale. Es que está pasando en prácticamente muchísimos juegos. Pero ¿qué te hace el pay to win? No nos equivoquemos. El pay to win lo que te hace es, ya lo dice el nombre, paga para ganar. Claro. Recorto tiempos. O sea, por ejemplo, yo me compro un juego y digo, joder, qué malo soy. Pues macho, me pongo un pay to win aquí, como tengo plata, ¿vale? Que mi padre es, yo qué sé, por decirte Elon algo, Musk. yo qué sé, Elon Musk, por ejemplo, Elon Musk, mi padre es Elon Musk, ¿vale? Entonces, bueno, hijo, pues no te preocupes, venga, te compro 2 millones de sobres. Venga, pues 2 millones de sobres aquí, abro a saco, y aquí me tengo los mejores, o te pago 2.000 millones de moneditas para que tengan las mejores cartas. Pues claro, lógicamente no es lo mismo y no es justo, ¿no? No es justo. Sí, no, Es que no ahí es justo. donde voy en Pokémon. ¿Crees que podría pasar alguna vez el momento este que tú dices, oye, estoy combatiendo contra alguien y pasa esto, ¿no? Que llega un tío con el pay to win y me destroza porque yo sé que soy mejor que él. Es que eso no es por nada, no es por el afán de superación de que tú digas, oye, mira, o el afán egocéntrico, ¿no? Que tú digas, oye, mira, yo soy mejor que este. No es que tú creas que eres mejor que ese, es que tú eres mejor. Lo que pasa Ajá. que ese tío tiene esas cartas que corren más, o esas cartas, por ejemplo, si fueran en Pokémon, pues bueno, pues que tiene un power más elevado o unas evoluciones más avanzadas, ¿no? Que tú necesitas mucho más tiempo, ¿no? Entonces me parece una vergüenza. O Pokémon más poderosos, ¿no? Que también lo sabría, ¿no? Que nada más que puedes conseguir si le metes 200.000 horas al juego o si llegas a un cierto nivel. Pero bueno, pero si pagas, oye amigo, ya lo tienes mañana. O lo tienes ahora dentro de nada, porque has pagado y tienes muchas posibilidades, un 80-90% de que te salga. Me parece una puta vergüenza y ese es el problema real de hoy día de los videojuegos, prácticamente. Para mí, mira, para mí. Sí, yo también creo lo mismo. Mira, si pasaría yo creo en Pokémon Champions. Según lo que han dicho, no va a ser así. O sea, la única manera de conseguir Pokémon va a ser con puntos de victoria, o sea, ganando. Si pagas más o pagas menos, da igual. Aquí para crecer hay que jugar. Y hay que ganar. Bueno, punto Entonces, a favor de Game Freak y las otras compañías. Muy bien, me parece cojonudo. Sí. En la saga principal, no creo. Porque precisamente de lo que te dije muy al inicio, ¿no? Que el hecho de que salga Pokémon Champions y le quite el competitivo a la saga principal, me da a entender que Pokémon Winds and Waves, que es el que estamos hablando ahorita,
ya se va a enfocar completamente en lo que es la historia. Sí, ahí donde Completar voy. la Pokédex, o sea, como que van a ir a su bola, ¿sabes? Ya no se van a meter en el competitivo, en el paga aquí, paga allá. No, ellos siento que van a ir, ok, ya entendieron que Pokémon, el juego de la generación, está hecho para vender. ¿Cómo vendemos? Con lore, con historia. Si la historia es buena, si el lore es bueno, la gente va a hablar de nosotros. Y eso nos conviene. Porque entonces la gente va a querer comprar los peluches, va a querer comprar las cartas, va a querer jugar Pokémon Champions, va a querer... Pero de qué... Y justo tú lo decías, ¿no? ¿De qué depende todo eso? De este juego. Si este juego no trae una buena historia, si este juego no trae nuevos buenos Pokémon, si este juego no tiene algo que llame la atención, todo lo que está alrededor de él se te cae. Entonces, creo que tienen que... O sea, estos juegos, y creo que ya lo están entendiendo, después de las cagadas que se mandaron, Hay que cogerlo con ¿lo están pinzas. entendiendo? Hay que cogerlo con pinzas. O sea, este juego, estas sagas principales, hay que tratarlas con mucho amor. Porque donde estas sagas no sean lo que la gente espera, todo lo demás se nos cae. Porque de ellos depende, todo lo demás depende de esto. Incluso el anime. Sí. Que sí, que vende mucho, que genera mucho más dinero que esto. Sí, es muy probable que las cartas, y lo que me preguntabas al principio, que hay cartas que valen muchísimo. Sí, probablemente las cartas generan más dinero que el juego principal. Pero si el juego principal es una cagada y no trae nada de historia, no trae ningún buen Pokémon, ¿qué vas a hacer afuera? No tienes nada. Ya, por Entonces, eso ahí donde voy, ¿no? Si la Pokédex normal... ¿Cuánto comprende la Pokédex normal ¿Cuántos Pokémon te entran en una Pokédex? Básicamente, pues, ¿800? no, es que depende de la generación. Bueno, ¿cuántos te O entran? sea, Más o menos. pues mira, ahora que fueron... 800 me he flipado, Ahora que... creo. ¿Eh? Me he flipado Sí, sí, mucho, sí. ¿eh? Te he hecho Sí. una gran Pokédex. Cuando recortaron la Pokédex, porque como te decía, acuérdate que antes de Espada y Escudo, antes de esa generación, estaban todos. Que hasta ese momento, si no me equivoco, eran como 700, casi los 800, ¿eh? No estás muy lejos. Pero a partir de Espada y Escudo lo recortaron bastante, como a 600, 700, por ahí. Y Escarlata y Púrpura lo mismo. Perdona, Y 600, Viola 700... igual. Perdona, 600, 700 comprendiendo las Evos, ¿no? Sí, obvio, sí, claro. O sea que, por ejemplo, cada Pokémon son 3 o 4 Evos, ¿no? Pues serían 4 ya, ¿no? Sí, depende del Pokémon, pero sí. Sí. Por ejemplo, Charmander. O sea, los que nunca van a faltar son los de siempre. O sea, no vas a tener un juego donde no salga Pikachu. Sí, No vas a Pikachu, tener un juego Charmander, donde... Snorlax, sí. Sí. O sea, no vas a tener juegos donde esos no aparezcan. ¿Por qué? Porque El que canta, ¿cómo se llama el que canta? Canta... Jigglypuff. Ese también sale, ¿no? Normalmente siempre sale... Sí. O sea, los Pokémon más famosos siempre van a salir. Que Charizard, Blastoise, Venusaur, Pikachu, Dragonite, Eevee, todas sus Evolutions, nunca van a faltar. Eso, o sea, sería darse un tiro en el pie. Es como sacar un Mario sin Mario. Y Mewtwo, ¿no? También. Mewtwo, sí, obviamente el primer legendario. Los legendarios siempre están. Todos. Y luego te También, quería decir que a lo mejor, es que no lo sé, también, tampoco lo sabemos, ¿no? Pero podría ser que hicieran lo que estamos hablando, al ser modo historia total, que ampliaran la Pokédex, tío. Es que lo podrían hacer, realmente. Es que podrían hacerlo porque sería un bombazo y sería un plus muy grande, ¿no? Que la gente dijera, oye, es que sería muy top, ¿eh? Que dijeran, oye, puedes conseguir todos los Pokémon que han habido hasta ahora en este nuevo juego. Lo podrían hacer ya que no tiene el PvP. Que, como diciendo, ya que le quitamos una cosa importante que es el PvP, pues vamos a meter otra que la gente flipe. Vamos a meter todos los Pokémon. Podría pasar, ¿eh? Piénsalo. podría pasar, pero yo creo que más bien va para el otro lado. Yo creo que más bien se quitan el PvP para no tener que meter a todos los Pokémon dentro del juego. Porque eso les quita mucho tiempo de producción del juego. Porque piensa que tienen que animar muchos Pokémon para la nueva generación. Y si tú le quitas eso, que es precisamente lo que yo te decía que pasaba con Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, que
como son juegos que tienen poco contenido a diferencia de los otros, porque son pocos Pokémon, porque las ciudades son muy cuadraditas, porque pues es la primera generación. Eso ayuda mucho a que se puedan enfocar mucho en que quede bonito, que se vea padre, que se vea bien. O sea, ¿tú Entonces crees? yo creo que... O sea, perdona, Ajá. ¿tú crees que va a tener más historia? Incluso va a haber más recorte de Pokémon. Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser más historia, se va a ver mucho mejor, va a estar más bonito, pero vamos a tener menos Pokémon. Y la verdad, yo te soy sincero, a mí en lo personal, no me preocupa. Y al contrario, lo veo bien. Lo veo muy bien. Porque piensa que tú sacas una nueva generación y en esta nueva generación tú vas a crear nuevos Pokémon. No sé cuántos, ponte que vas a crear 80 para esta nueva generación, 100. Bueno, ¿tú qué quieres que pase con esos 100? Pues que la gente juegue con ellos, ¿no? Que los conozca, que se haga fan de estos nuevos Pokémon. ¿Y cómo haces eso? Pues quítale los anteriores. Te digo, obviamente no a Pikachu, a Charizard, no los vas a quitar. Pero pues el chiste es que juegues con estos nuevos y te vuelvas fan de estos nuevos Pokémon. Pero si tú siempre juegas con los mismos que juegas desde que tenías la Game Boy cuando tenías 10 años, hace 35 años, pues a lo mejor no es lo que buscan. Ellos quieren que captures los de la nueva generación. Y de hecho, no solo yo he visto muchos gameplays por YouTube y gente que conozco personalmente que dicen, es que yo cuando juego una nueva generación, me gusta en la aventura solamente utilizar Pokémon de esta generación. Y a mí me encanta hacer eso, porque digo, pues ese que es el chiste, o sea, se supone que me estás metiendo todos estos nuevos Pokémon para que juegue con ellos. Entonces yo creo que por ahí van. Y no, a mí no me disgusta, hay mucha gente que sí, no le gusta, que dicen, no, es que yo quiero jugar con mi Pidgeotto de toda la vida y lo entiendo. Pero dices, tío, pues si quieres jugar con tu Pidgeotto de toda la vida, juega Pokémon. No, no es cierto. Sí, Pero... no hagas eso que luego nos fríen los comentarios, ¿eh? Bueno, a mí no, a ti te van a freír, a mí no. No, yo lo entiendo que quieres jugar con eso, pero bueno, el chiste aquí es que te encariñes de los nuevos Pokémon. Por eso siento que no lo van a expandir mucho, más bien quieren al contrario, porque precisamente una de las quejas de que no estaban todos los Pokémon era por el competitivo, porque los jugadores competitivos decían, no, es que yo quiero usar a este Pokémon y no está, porque, por ejemplo, hay un Pokémon muy fuerte, se llama Tapu Koko, ¿no? Que tiene una habilidad muy fuerte y que es un buen Pokémon, no está en esta generación. Entonces los Pokémon competitivos lo extrañan y dicen, no, es que con Tapu Koko este equipo hubiera sido muy bueno y más ahora con los campos eléctricos, que el campo eléctrico es tan importante y la fregada. Entonces, por ese lado, se quejan mucho. Pero ahora que ya no lo tienen, pues eso, ya no se pueden quejar. Así como ya no está para Tapu Koko, pues sí, pero es que aquí no lo necesitas. ¿Quieres jugar competitivamente con Tapu Koko? Pues vete a Champions. Ahí sí está. Aquí no. En Champions, bueno, te voy a hacer dos preguntas rápidas, ¿vale? Uh-huh. La primera, lógicamente, tiene una respuesta muy sencilla. Y la segunda, bueno, va un poco más allá, ¿no? La primera es, decías que no van a quitar, lógicamente, a Pikachu, no van a quitar, lógicamente, a Snorlax, ¿vale? A Charizard, bueno, ya me entiendes. ¿Han quitado alguna vez algún Pokémon que la gente se ha quejado muchísimo y que no han vuelto a poner? ¿Alguno que tú digas, que os recuerdes, que digas, buah, quitaron este y se lió una guapa, eh? Mira, que yo recuerde, no. Que hayan quitado alguno que se haya liado a una, no. Y que no haya regresado, creo que tampoco, porque los que no estuvieron en Espada y Escudo los terminaron por poner en Escarlata y Púrpura. También son listos, ¿eh? O sea, los Pokémon que recortan son Pokémon que, a ver, no voy a decir que no le importan a nadie, claro, cada quien tiene su favorito, ¿verdad? Pero son Pokémon que saben que no van a crear una gran repercusión dentro de la comunidad. Que normalmente Porque son de la misma generación, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, o sea, es que mira, por ejemplo, no quiero equivocarme, pero de la primera generación no han recortado ninguno, que yo sepa. Porque esa es la primera generación. Son los clásicos, los clásicos. Sí, es como su niño querido, ¿sabes? Como su niño consentido. Entonces, que yo sepa, no han recortado, que yo sepa, ¿eh?
Quizás Psyduck, no, pero no, tampoco Psyduck. No, creo que sí han estado todos los de la primera. O sea, es que te digo, saben cómo hacerlo. O sea, tampoco lo hacen así como de que agarran una ruleta y a ver cuál me cargo, no. Yo creo que lo hacen sabiendo cuáles no pueden generar repercusión. Por ejemplo, que te decía Tapu Koko, no, no está. Pues sí, no está, pero los que más lo resienten son los competitivos. Porque, de hecho, si te pones a pensarlo fríamente o lógicamente, tiene sentido que el Pokémon no esté aquí. ¿Por qué? Porque Tapu Koko es uno de los legendarios de Alola. ¿Qué tiene que hacer un Pokémon como específico de una zona en España? ¿Sabes? No, no pega. O sea, si lo miras lógicamente con la historia, no va. Dices que no tiene sentido que esté aquí. Pero lo hacen y los meten. De hecho, los legendarios los metieron al juego, a Escarlata y Púrpura, en lugares que dices, tío, ¿qué hace aquí? Pero bueno, está porque lo necesitas para jugar el competitivo. Si no, créeme que por historia, por lore, por identidad del juego, no tiene ni puñetero sentido que te los encuentres. Están por otra cosa completamente diferente. Entonces, si tú me dices que en estos juegos no están, yo personalmente no le veo nada de malo. No me voy a enojar, no me voy a agüitar, no voy a decir, ay, no puede ser posible, ¿cómo es que no está? No, yo voy a disfrutar de la historia, de lo que traen estos nuevos juegos y de los legendarios que traen estos juegos. Porque realmente yo soy un jugador que disfruto mucho de eso. Entiendo que habrá otros que busquen Pokémon por otras cosas. Pero a mí lo que más me gusta de Pokémon es jugar su historia. Jugar su aventura y ver qué nuevo lore va a aparecer. A mí. Vale, decías que lógicamente algunos, bueno, no están todos, pero por controversia, en el Pokémon Champions, ¿crees que van a estar todos? Sí, definitivamente. O sea, en Pokémon Champions, y además crees que habrá actualizaciones, ¿no? Es decir, oye, mira, vamos añadiendo. Progresivas. Sí. Es que ir añadiendo no creo, o sea, van a sacar Pokémon Champions con todos los Pokémon que hay hasta ahorita, casi seguro. Cuando salga esta nueva generación, van a agregar a los nuevos Pokémon. Si bien si sale no sé, el 3 de febrero, sale el Pokémon Winds and Waves, en marzo ya vas a tener en Pokémon Champions todos los nuevos Pokémon de aquí. O sea, o incluso el mismo día. O sea, no lo van a recortar. ¿Qué nota le darías o qué nota crees que va a tener, mejor dicho, Winds and Waves? ¿Y qué nota crees que va a tener Pokémon Champions? Y luego también te quiero preguntar, perdona, si le vas a dar a Pokémon Champions. Que yo creo que sí. Sí. Sí, a mí me llama también, ¿eh? A mí me llama también. Lo que pasa que, claro, yo, por ejemplo, además yo creo que irá progresivamente, ¿no? Al principio tendrás unos Pokémon súper malos y yo creo que si va como tú dices, que a medida que vas avanzando vas consiguiendo mejores Pokémon, puede ser la bomba, ¿eh? Pero claro, debería ser así. Es que debería ser así para que fuera justo, ¿no? Sí, mira, Pokémon Champions ya anunciaron que se va a poder conectar con Pokémon Home. Eso significa que todos los Pokémon que tú tengas de otros juegos los puedes mandar a Pokémon Champions. Pero pero tienes que tenerlo. Si no lo tienes, no puedes jugarlos. No, sí. ¿Cómo? Si no tienes acceso a cuál. Por ejemplo, yo no tengo ningún Pokémon. Nada más que tengo Pokémon Champions, ¿vale? Ahí es donde voy. Sí. ¿Yo voy a poder jugar con todos? Sí, pero vas a necesitar los puntos de victoria. Eso es lo que tenemos que ver cómo va a ser. Vale, eso está guapo. Es el único medio pero que yo le he puesto. Que digo, si yo compito contra ti, Stein. Me vas a aplastar. Te voy a aplastar. No solamente por el conocimiento del competitivo, sino porque yo tengo acceso a todos esos juegos. Ya, por eso. Entonces yo puedo agarrar el Pokémon que yo quiera. Partes con ventaja. No. Ajá. Entonces, ahí por eso va a ser muy interesante ver cómo lo van a hacer.
A mí en lo personal se me hace increíble lo que están haciendo. Porque, por ejemplo, Pokémon Go se puede conectar con Pokémon Champions. Entonces, si tú dices, es que no tengo Pokémon, pues como en la vida real, ¿eh? A lo mejor a ti no te gusta, a mí se me hace increíble. Como en la vida real, agarra tu teléfono, sal y captura Pokémon en la calle. Y luego llévatelos al competitivo. Pues más real no se puede. Ha habido accidentes con eso, ha habido accidentes, con el Pokémon Go, Sí, yo lo sé. Digo, tío, a ver, los que nos estén viendo, no se salgan a jugar Pokémon Go a mitad de una avenida. Váyanse a un parque, por el amor de Dios. No, sí, bueno, pero es que hay algunos que a lo mejor dicen, no, es que ese Pokémon, Pokémon no sé qué, no sé cuánto que me falta. Sí, pero está debajo de un tren, cabrón. Sí, tío, no. Es que claro. Por favor, gente, no. Pero claro, no hagan eso. Es que lo cojo ahora, lo coge el otro. No, pero que tranquilo. O sea, que no. No lo puedes coger, No déjalo ahí. O sea, pero sí, ya pero... se los doy yo. No, pero aquí, sí. Escríbanle, aquí está si hay un Pokémon abajo de un puente que quieren agarrar y es uno específico, díganle, míralo, me lo puedes conseguir y yo se los mando. No se metan abajo del tren. Bueno, pero ahora, pero fuera broma, es que ha habido movida con esto. A lo que íbamos, ¿qué nota crees que va a tener cada uno? Pokémon Champions yo creo que va a ser controversial. A los fans del competitivo les va a gustar. Le van a dar una buena nota. 5 estrellas lo máximo, le van a dar un 4.5. Perdona, una pregunta. Claro, yo todavía no lo sé porque lógicamente la preview todavía no la he preparado. ¿En qué dices que va a salir para móviles? ¿Va a salir para Nintendo? ¿Y para consolas? Solamente Switch 2 y para móviles. Pero para móviles no sé si va a salir el mismo día. Bueno, pues entonces tampoco es que se abran tanto, como decías, ¿no? Porque se abrieran tanto, como decías. Bueno. Pues sí. Es que, tío, o sea, yo creo que hoy en día todo el mundo tiene un móvil. Sí, pero bueno, yo qué sé, yo quería... Jamás, o sea, esto sí te lo puedo afirmar ahorita. Jamás le va a dar, yo creo que Nintendo, una de sus 3 grandes, ni a PlayStation, ni a Sony, ni a las computadoras. Lo dudo un huevo. Ya, yo también. O sea, no me imagino un mundo en el que pueda jugar Mario en PlayStation 6. No me lo imagino. Pero sí que ha sucedido en otras, ¿no? Por ejemplo, en cosas de PlayStation sí que han salido en otros sitios ya. Sí, eso podría dar para otra plática, pero sí, o sea, PlayStation se... Sí, exclusivos como Uncharted, sí que ha pasado. Bueno, para consolas no lo sé, pero para PC seguro. Sí, es que ahí está habiendo un detalle. Si quieres luego lo platicamos, pero Xbox se hizo con Steam y hubo ahí un rollo y luego como Xbox quiere sacar su consola computadora, es un rollo. O sea, y PlayStation así, porque se le pueden ir sus exclusivos. Es un rollote eso. Pero por eso Nintendo está tan a su rollo y a su bola. No se mete con nadie, no le pide exclusivos a nadie, él tiene sus IPs y trabaja con sus IPs, no busca hacerla más potente, no busca tener los gráficos más realistas. Nintendo está a su bola. O sea, que tú crees realmente que va a tener buena nota los dos, ¿no? Van a tener buena nota. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, ambos. ¿Y crees que va a dividir a la comunidad? El Champion sí. Porque siento que, y te va a pasar cuando empieces a jugarlo, los jugadores casual, como tú. Bueno, yo no sé si lo voy a jugar, pero me llama. Yo creo que lo vas a terminar jugando. O sea, hazme caso, lo vas a terminar jugando. Aunque sea en el móvil mientras estás en el váter, vas a agarrarlo y vas a... No, que me pega la bronca, tío. Ahí no puedo tocarlo. Que luego se me va y se me queda dormida la pierna y me pego talegazos. Que soy mayor ya, soy mayor. Me caigo. Se me duermen las piernas, tío. Y Stein jugando en el baño. No, que se me duermen las piernas, te lo digo en serio. Que luego me ha pasado alguna vez que me levanto y digo, ¡hostia! Y me tengo que agarrar ahí que me abro la cabeza, hermano. Te lo digo en serio. Pero va a pasar que los jugadores casual puede que al principio lo noten un poco frustrante. Porque sí es un juego muy técnico. O sea, no hay más. Así es números. O sea, sí los Pokémon muy bonitos y lo que quiera, pero una vez entras, y a mí me pasó, cuando entras de lleno al competitivo,
y empiezas a aprender y entender cómo funciona, y supongo que tú lo sabes con FIFA, es completamente diferente al casual. O sea, ya los números importan mucho, las estadísticas importan mucho, que al final de cuentas pues ya son números. Ya no solamente es, es que pongo a este porque se ve bonito. Lógicamente. Entonces yo creo que, no sé si controversia, pero los casual de Pokémon, cuando quieran jugar Pokémon Champions, se van a topar con un mundo que van a decir, caray, esto no es lo que yo me esperaba. ¿Sabes? Creo. Y entonces saldrán los veteranos jugones y dirán, pues habré estudiado, ¿no? Ahí les darán con la Pokédex, ¿no? Pues habré estudiado, ¿no? Sí. Con la Pokédex, toma, pues habré estudiado, ¿no? Así es, justo tal cual, tal cual. Pues habré estudiado, toma, Pokédex, chaval. Sí, en fin, ¿crees, la última pregunta que te quería formular para acabar este podcast, ¿crees que puede ser cualquiera de los dos? Empezamos con el Pokémon Champions y luego vamos con el Winds and Waves. Winds and Waves era, ¿no? Me he perdido tanto Pokémon y tal. Vale, menos mal, lo he dicho bien. Bien, sí, pero bueno, como lo digo en inglés y tal, y tanto Pokémon, al final, oye, tanto rato que llevamos en el podcast, digo, al final, ya verás tú como al final la cago, ¿no? Dime y mójate cuando te digo si va a ser alguno de los dos el mejor en años. Pues empezamos con el Champions. No. Yo creo que Pokémon Champions es un juego que está hecho tal cual nomás para quitarse el competitivo de encima de Pokémon Winds and Waves. ¿No crees que va a ser un antes y un después? ¿No crees que va a ser un antes y un después esto? Sí, para el competitivo. No para la franquicia. Es que está raro, pero creo que el juego está 100% enfocado a los fans competitivos, que la verdad es la minoría de Pokémon. Que sí, que cuando salga todo el mundo lo va a jugar y va a ser la fiebre de Pokémon otra vez como pasó con Pokémon GO y la fiebre de Pokémon Champions y lo que quieras, pero en cuanto se empiecen a dar cuenta que hay que estudiar, porque eso va a pasar, o sea, la gente que nos está viendo, que le gusta Pokémon, que nunca ha jugado competitivo o lo conoce muy poco y quiere jugar Pokémon Champions, suena raro, pero así es, hay que estudiar, o sea, te tienes que meter a buscar. No, es sentarte, revisar qué hay, cuáles son los mejores Pokémon, por qué, las mejores combinaciones, los combos. Es sentarte a estudiar. Entonces, por eso sí va a ser un antes y un después para el competitivo, pero para el fan casual de Pokémon, que son, yo creo que el 95% de los fans de Pokémon, va a ser un juego, pues sí, un bonito juego que está ahí, pero nada del otro mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, César, por concederme este podcast. Y nada, es tu momento, despídete. Por mi parte, nada, muchísimas gracias. Te espero en más podcasts, lógicamente. Y ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras estás invitado. Vale, muchas gracias. También te comento nada más de Pokémon Winds and Waves, que no te comenté. Si creía que este iba a ser el mejor juego en años de Pokémon, este sí. Winds and Waves, creo que sí. Sí lo va a ser. Este sí. Este sí. Sí. Yo creo que de 2018, pues sí, ya podemos decir casi de la última década, el mejor. Estoy casi seguro que lo va a hacer. Espero. A lo mejor le estoy dando demasiadas flores. Y cuando lo juegue voy a decir, hostia, qué cosa tan fea, pero pasa. Bueno, esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. Es que luego dice no tengan las expectativas muy altas porque te las pueden bajar. Mejor ve con las expectativas bajas. Bueno, pero como dicen desde la época de los templarios, ¿no? No pierda usted la fe, señor. Claro. Gracias, César. Gracias a ti. Muchas gracias, chicos, también. Cuídense mucho. Suscríbanse aquí al canal de mi querido Stein. Denle mucho amor. Es muy buena persona. Muchas gracias. Chao. Chao, cuídense mucho.